Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por soportar estos calores, animarse a salir a la calle y venir hasta el Mercadillo de la Matanza a acompañarnos en esta actividad para nosotras tan ilusionante. En primer lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de La Matanza por facilitarnos este magnífico espacio para celebrar este encuentro que tenemos previsto para el día de hoy. Por supuesto, insisto a todas ustedes por acompañarnos y a todas las mujeres que han participado, que con toda la ilusión, con todo el esfuerzo, el trabajo, pues se han dedicado por entero para que hoy podamos estar en este espacio recibiendo además a alguien que es muy especial para nosotras, que nos tiene además privadísimas por el hecho de que podamos tener aquí a una revolucionaria de los cuidados de la talla y el calibre de Coral Herrera. ¡Yujú! Bueno, dada esta cordial bienvenida, yo paso ya la palabra a las compañeras que tenemos aquí, a las compañeras de la Junta Directiva, con Mari al frente y compañeras de cuidadoras expertas del Comité de Cuidadoras, que con tanto mimo han preparado esta obertura. Así que, compañeras, cuando quieran. Gracias, Elena. Gracias a todas y todas. Mi nombre es Idaira, maquinista del Tren de la Felicidad, este proyecto madre de ACUFADE, que estamos en nombre de todas las compañeras aquí, maquinistas, profesionales, entidades, hacia un día de reencuentros. Estamos muy ilusionadas pues, de vivir esta experiencia y que no podemos estar más contentas de contar con Coral y con que es la nuestra revolución de los cuidados, y queríamos pues transmitirles a todas y todas, que a las personas que están aquí también, a las que no han podido estar porque están en casa conciliando los cuidados. Aprovechamos para comentar que se está retransmitiendo en directo, así puede llegar a todos los hogares y hacer nuestra pues esta actividad para sensibilizar sobre cuidar en igualdad, subvencionado por la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias, y desde el tren pues encantada junto a estas 8 mujeres cuidadoras expertas de acoger aquí a Coral y abrir este espacio de una forma pues cariñosa, que es expresar lo que significa para nosotras ACUFADE, con cada una de sus letras. Gracias, y aquí a nuestras representantes embajadoras del Tren de la Felicidad, empezando con nuestra Mari, presidenta de ACUFADE. Buenas tardes a todos. Yo he elegido la letra A y mi nombre es Mari, como ha dicho ya Idaira. Y he elegido la letra A porque pienso que ACUFADE es amor. Hola, yo soy Sisa y me ha tocado la C de ACUFADE, que significa pues cuidados de calidad, de cuidadoras expertas que tanto han enseñado. Me llamo Lourdes y me ha tocado, pero creo que es para mí un honor defender la letra U de ACUFADE. Es la unión de todas nosotras, las cuidadoras, por conseguir una ley de protección de los cuidados.
Hola, buenas tardes, me llamo Raquel y a mí me ha tocado defender la letra F. Para mí, la letra F de Acufade pues significa fortaleza al aprender y hacernos más fuertes todas juntas en el tren de la felicidad. Me llamo Rosa, he elegido la A de Acufade, es ayuda en información, asesoramiento, apoyo emocional y formación, sintiéndonos siempre acompañados. Hola, buenas tardes. Pues yo soy Elena y para mí Acufade significa la D de derecho y dignidad. El derecho que esperamos y inspiramos a cuidar y ser cuidadas con dignidad. Bueno, yo me llamo Socorro, me tocó la colita. Lo mío es elegir la E, energía, ese combustible para que todos sacamos en nuestro interior para afrontar los retos de los cuidados. Y con esa E de energía y este ramillete, gracias a estas mujeres guerreras, luchadoras, que conocen lo que significa cuidar 24 horas al día, los 365 días del año, pues encantada de acoger porque la C de Coral Herrera hoy nos tiene maravilladas. Queremos presentar a Coral, seguro que las conocen. Seguro que ya muchos las conocen y bueno, es doctora en Humanidades y Comunicación, escritora con publicaciones, libros, también talleres, están artículos en blog, creadora del laboratorio del amor, decálogo del autocuidado y sobre todo para nosotras generadoras de redes de cuidados mutuos y revolucionaria. Gracias, Coral, por el día y la tarde que nos regalas hoy y encantada. Un aplauso de nuevo, voy a darle la bienvenida a Coral Herrera. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a Acufade por haberme traído hasta Canarias, aquí en Tenerife. Muchísimas gracias a todas y a todos por haber venido. También un saludo a la gente que está viéndonos en streaming por YouTube. Para mí ha sido muy emocionante que me hayáis traído, porque para mí el gran tema de mi vida son los cuidados. Os voy a contar cómo empecé en esto. Cuando yo tenía 13 años era muy rebelde y muy revolucionaria. Y mi madre me decía, hija, es que tú quieres cambiar el mundo, pero hay que empezar por aquí, por casa. Tienes que empezar por el baño, ¿vale? Porque era mi tarea en la casa, el baño. Y mi madre me decía, si no haces el baño, ¿cómo vas a transformar el mundo? ¿Cómo vas a revolucionarlo? ¿No? Así fue la cosa. Bueno, cuando yo empecé mi tesis doctoral, me fui a mi pueblo, al pueblo de mi familia materna, porque pensé, bueno, pues ahí voy a estar como Santa Teresa de Ávila, en plan naturaleza, libros, ¿no? A meterme en mi tesis doctoral, que era sobre el amor romántico y las relaciones. Y cuando ya lo tenía todo preparado, ya tenía mis libritos de la biblioteca, ya iba a comenzar, mi abuelo le tuvimos que hospitalizar por un cólico. Y en el hospital, digamos, como que se desorientó un montón y empezó, ¿vale? Nos dieron el diagnóstico de demencia. Claro, la situación era difícil porque mi mamá trabajaba en la fábrica de Renault y no podía cuidarlo, ¿no? Y entonces pues tomé yo el mando, no me quedó otra. Claro, yo buscaba en internet cómo se cuida una persona con demencia o con Alzheimer y solo me encontraba pocos artículos que hablaban sobre cómo cuidarte tú mientras estás cuidando. Y yo no entendía por qué, ¿no? Y mi hermana, que es terapeuta,
ocupacional me explicó, bueno, es que cuidar es muy duro y para poder cuidar tenemos que estar bien, ¿no? Y tenemos que estar con energía. Entonces, mi mamá, ella y yo formamos una red de cuidados y ellas de vez en cuando venían al pueblo para que yo me pudiera ir los fines de semana a Madrid a ver a mi gente o para que pudiera descansar, ¿no? Yo no imaginé que iba a ser tan duro el tema, claro, porque fijaros que mi abuelo, en la medida en que se iba viendo mal, iba teniendo, bueno, pues una gran depresión, ¿no? Que le agravaba todavía más la demencia, porque él sentía que ya no podía cuidarnos, ¿no? Él siempre se había visto como el hombre de la casa, y yo iba viendo todo el proceso de la masculinidad como él decía, ya no puedo protegeros, ¿no? Ya no puedo protegeros, ya no puedo pues ser el macho del hogar, ¿no? Que yo le decía, no te preocupes, abuelo, que no va a venir nadie a violarnos ni a matarnos porque las principales agresiones las mujeres las sufrimos en casa, ¿sí? El año 2018 la ONU advirtió en su informe de cada año que las mujeres donde más explotación y abuso sufrimos es en el hogar y donde más violencia sufrimos es en el hogar. Y a mí me dejó muy impactada este dato porque siempre he pensado que a las mujeres nos violaban en la calle, ¿no? Y me impactó mucho, ¿no? El listado de violencias que sufrimos las mujeres dentro del hogar por parte de nuestros familiares más queridos, ¿no? Cuando... bueno, pues fijaros, ¿no? Yo tenía en aquel momento 26 años y estaba acostumbrada a salir de fiesta por las noches, ¿vale? Y no me imaginaba que iba a ser tan duro pasarme una noche entera, no las noches enteras con mi abuelo, aterrorizado, ¿verdad? Con su demencia, toda la noche sin dormir. Y fijaros, ¿no? Hay un momento que recuerdo que fue muy duro para mí cuando me lo encontré un día esparciendo su caca por los azulejos del baño, ¿sí? Y yo que me puse como una fiera porque sabía que me tocaba a mí limpiarlo, claro, ¿no? Y le dije a mi abuelo, no hagas eso, por favor, que ahora tengo que limpiarlo, ¿no? Y me dice mi abuelo, pues para eso te he contratado, ¿vale? Porque no me reconocía ya como nieta, se creía que era una enfermera o una trabajadora, cuidadora, y bueno, pues claro, es muy duro cuidar a alguien que no te reconoce y que además no te quiere como te quería antes, ¿no? Él a veces sí me miraba con cara de que le sonaba, ¿no? Mi cara, pero bueno, para mí el objetivo máximo era sobre todo cuidar a mi abuela. ¿Por qué? Porque yo me estaba dando cuenta de que mi abuela estaba envejeciendo a una rapidez enorme por cuidarlo a él. Mi abuela es una mujer, era una mujer que, bueno, pues que le encantaba participar en la vida del pueblo, en los carnavales, no le encantaba disfrazarse, preparar los carnavales, era una mujer muy activa también en el Grupo San Antonio y además era una mujer muy querida porque ella, antes de que empezaran las funerarias, era la que amortajaba a los muertos en mi pueblo, era la que ayudaba en los partos cuando no había hospitales y también era la que tenía las hierbas hasta que llegó la farmacia, abrieron la farmacia y se acabó, ¿no? Pero me daba mucha pena verla, que no tenía tiempo libre, que no podía salir, ¿no? Que ella no quería ver a sus amigas porque su función principal era cuidar a mi abuelo y ella como que lo tenía asumidísimo. Claro, a mí sí me cubrían mi madre y mi hermana para que yo pudiera descansar, para que pudiera dormir, para que pudiera desconectar, porque también es como súper importante, ¿verdad? Desconectar, pero mi abuela no la relevaba a nadie, ¿no? Yo la decía, por ejemplo, venga, vámonos a pasear, que el abuelo se queda con mamá, ¿no? Y me dio mucha rabia porque digo, esta mujer que ha estado cuidando a sus padres, ha estado cuidando a sus hermanas, porque ella fue la hermana mayor y tuvo 7 después que ella, los crió a todos, los sacó adelante a todos, vivió la guerra civil, vivió la dictadura, vivió el exilio, ¿no? Estuvo cuidando a sus hijos, después a sus nietas, ¿no? También cuidó a las suegras. ¿Quién la cuidaba a ella? ¿Quién la cuida a ella, no? Yo me di cuenta de, bueno, y si yo no estuviera haciendo mi tesis doctoral, que por supuesto durante todo ese año no pude hacer absolutamente nada porque también me tuve que volcar completamente en los cuidados, yo decía, si yo no puedo, ¿qué hubiéramos hecho, no? ¿Qué pasa con las mujeres que cuidan? Se pasan toda la vida cuidando y luego ¿quién las cuida a ellas? Y es desde esta perspectiva que me di cuenta que los cuidados son un asunto profundamente político.
¿sí? En el feminismo, uno de los conceptos, yo creo, más gloriosos del siglo XX es el concepto de que lo personal es político. Es decir, que lo que me pasa a mí nos pasa a todas y que los problemas que creemos que son individuales en realidad son colectivos. Por lo tanto, las soluciones no son individuales, son colectivas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque, fijaros, yo estudié una carrera muy bonita que se llama Humanidades, que nos hablaban mucho del capitalismo para explicarnos la estructura de nuestra organización económica, pero nadie hablaba de patriarcado. Y no fue hasta que yo empecé a leer sobre patriarcado que entendí que era lo que estaba faltando, ¿vale? La economía mundial, ¿sí?, de todo el planeta Tierra se sostiene sobre la base de los cuidados. Es decir, somos las mujeres que cuidamos las que mantenemos el sistema tal como está. ¿Qué quiero decir? Bueno, pensar que si el sistema tuviera que pagar el trabajo que hacemos las mujeres, que nos embarazamos, damos a luz, criamos y educamos futuros obreros y obreras, campesinos y campesinas para que el sistema funcione, ¿sí? Y se los entregamos al sistema así, educaditos, ya formados, ¿verdad? Bien alimentados, ¿no? Somos nosotras las que sostenemos el mundo criando a esos hijos y trayéndolos aquí. Pero además, Oxfam, en su informe del año 2021, cifró en 13 billones de dólares lo que aportamos las mujeres trabajando gratis a la economía mundial. 13 billones de dólares es más de lo que genera la empresa más grande del planeta, ¿sí? Más grande que Apple, más grande que Microsoft. Con nuestro trabajo sostenemos el capitalismo. ¿Y el capitalismo qué es? El capitalismo es un sistema de acumulación, ¿sí?, por parte de unos pocos hombres blancos, ricos, heterosexuales, que están en la cúpula del poder. Podéis conocerlos en la lista Forbes, que saca todos los años, la lista de los hombres más poderosos del planeta. Apenas hay mujeres. Y las mujeres que hay, ¿sí?, en esta lista de gente poderosa son herederas. Es decir, no son empresarias ni son herederas de apellidos, de contactos y de dinero. Bien, entonces resulta que si el sistema tuviera que pagar todo el trabajo que realizamos en el hogar, cuidando no solo el hogar, sino cuidando a los niños y a las niñas, cuidando a las personas con dependencia, familiares accidentados, familiares deprimidos o en crisis, ¿no? Personas mayores, animales, plantas, huerto, jardín y animales domésticos, no habría dinero en el mundo para pagarnos esta labor. A mí me impresionó mucho ver una calculadora, esto lo vi hace muchísimos años, cuando empezó Internet, que una asociación de mujeres mexicanas había publicado un contador donde tú podías calcular el dinero que deberías ganar haciendo las tareas de cuidados y del hogar y de las personas, y a mí me salía un salario de 2.500 euros. O sea, por el número de horas, ¿no? Te ponía, introduce aquí el número de horas, ¿no? Vamos a multiplicarlo por tantos euros. Yo decía, pedazo de salario, 2.500 euros, que no me han pagado nunca, claro. Bueno, después de cuidar a mi abuelo, los acompañé a los dos hasta la muerte, que es una de las experiencias más duras, pero también más hermosas del mundo, ¿no? El poder estar con una persona en sus últimos momentos, dándole la mano y dándole luz y amor para que se vayan tranquilos, ¿no? Porque fijaros que todo lo que está relacionado con la muerte, es cierto que en nuestra cultura es como un tabú muy grande, ¿no? Recuerdo que cuando amanecimos en el hospital, entró la enfermera diciendo, uy, qué buena cara tiene don Ángel, ¿no?, que era mi abuelo. Y yo le veía a punto de morir. Yo decía, qué raro, ¿no? Y llega mi madre de Madrid y dice, uy, qué buena cara tiene mi papá, mírale, si le van a dar ya el alta. Y yo decía, que soy la única que está viendo que se está muriendo mi abuelo. O sea, yo lo veía claramente, ¿verdad? Le veía la cara, le veía la bolsa de la orina con sangre, o sea, estaba muy, muy evidente, ¿no? Y entonces recuerdo que tuve una lucha porque yo le pedí a la enfermera que por favor le quitara a mi abuelo la sonda porque estaba sufriendo un montón. Y me dijo, es que si se la quito no se la voy a volver a poner. Y yo le dije a la enfermera, pero tú sabes que no hace falta, tú sabes que mi abuelito se va a morir ya. Por favor, quítaselo para que su último ratito esté bien el hombre, ¿no? Y podamos pasar una buena tarde, ¿no? Y bueno, pues sí, nos despedimos de él, se fue tranquilo. Y yo pensé, bueno, ahora le toca a mi abuela por fin disfrutar, por fin salir. Ha estado toda su vida cuidando a este hombre, por Dios. Ahora le toca a ella, ¿no?, hacer vida. Mi abuela consideró que ella ya había hecho todo lo que tenía que hacer en la vida y que se iba a morir.
Entonces, cuando salíamos a pasear, mi abuela me decía, mira, ¿ves esa casa que están construyendo? Pues cuando la terminan yo ya no estoy aquí. Y yo le decía a mi abuela, pero no, hombre, no me dejes sola, que estoy aquí en el pueblo, ahora cuando podemos disfrutar ya no tenemos que cuidar, ¿no? Ella me estuvo preparando para la muerte durante los paseos que dábamos, me iba contando sus episodios de la infancia y me iba cuidando para que yo pudiera asumir su muerte, ¿no? Porque es verdad que cuando estás cuidando a alguien el vacío es enorme, ¿sí? Pero ella me dijo, mira, a mí ya la cabeza ya no me da. Ella estaba también entrando en un proceso de demencia muy fuerte, ¿no? Y entonces me dijo, tú vas a estar bien, tú eres joven, tienes toda la vida. Yo tenía 33 años o 32, ¿no? Y me dijo, fijaros, el último día de su vida se levantó por la mañana, se puso a ponernos el jardín estupendo, se fue al mercadillo a por verduras y fruta con mi madre, volvió, cocinó, comieron, vi un ratito la telenovela, después se fueron al pantano caminando 7 kilómetros, volvió la mujer y se fue. ¿Sí? Tal y como ella había predicho, porque me había dicho que se quería morir de un derrame cerebral, que yo le dije, bueno, es que nadie elige cuándo se va a morir ni cómo, ella sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una mujer muy familiarizada con la vida, con la muerte, ¿no? Y a mí, bueno, pues se me quedó un poco el dolor, ¿verdad? Es decir, ahora que ella podía haber disfrutado, porque me parecía un tema de justicia, ¿no? Social. El caso es que tiempo después volví a convertirme en mujer cuidadora cuando fui mamá de mi hijo, que hoy tiene 6 años, y el día que me vi en casa, ¿verdad? No sé si os suena, con el bebé en brazos, la pila de cacharros hasta arriba, la cesta de la ropa sucia hasta arriba, yo sin duchar, mi marido fuera porque tenía que irse a trabajar, ¿verdad? Y me vi con el bebé, me puse a llorar y pensé, esto es el patriarcado. Esto es el patriarcado. Yo tengo una cesárea, ¿verdad? Que me han abierto 7 capas de mi cuerpo con 40 años, ¿verdad? Que no es lo mismo que con 20. Y yo necesito que me cuiden. Y ahora resulta que estoy con 3 jornadas laborales, porque era el niño, la casa y mi trabajo remunerado, ¿sí? El niño se levantaba a las 5 de la mañana porque allí le tuve en Costa Rica y yo allá no tenía red de cuidados, estaba sola. Bueno, teníamos amigos, pero los amigos de nuestro entorno pues estaban ya de abuelos, porque allí la gente tiene los hijos mucho más temprano. Estaba yo sola y bueno, pues mi niño se despertaba a las 5 de la tarde, a las 5 de la noche se dormía, ¿sí? Y yo estaba destrozada, ¿verdad? Hecha polvo porque había estado con la casa, el niño, etcétera. Y mi cuerpo, cuando yo le daba teta, me decía, quédate aquí, duérmete y relájate y ya está, ¿no? Aquí con tu bebé, ¿no? Y el capitalismo me decía, sal de la cama, ¿no? Y me decía, sal inmediatamente de la cama, que te tienes que poner a contestar 5.000 millones de mails, a entregar no sé qué artículo, a no sé qué, ¿vale? Tenía un montón de trabajo, ¿no? Claro, yo era la 1 de la mañana y estaba que me moría en el ordenador y yo decía, pero, ¿no? Y además, claro, hablando sobre la igualdad, el feminismo, la mujer, y digo, pero ¿qué estoy yo aquí diciendo? Pero si es que estoy, vamos, tenía el patriarcado tan, ¿no? Encima mío, ¿no? Diciéndome, este es el precio que tienes que pagar, ¿no? Por ser mamá, verte sola, con 3 jornadas laborales y con una precariedad, por supuesto, enorme, ¿no? Y ahí es donde de verdad adquirí una verdadera sensibilidad sobre la importancia de los cuidados, ¿no? Y su significado político y económico. Es decir, es el trabajo peor valorado socialmente, el peor pagado, y además el más invisible, ¿no? Y fijaros, todavía adquirí mucha más conciencia política cuando, bueno, yo estuve 9 años en Costa Rica, ¿vale? Criando, logré hacerme una red porque vi un círculo de mujeres y allá que fui desesperada, ¿no? Nos juntamos un montón de mujeres extranjeras también con críos que estábamos solas y la verdad que fue mucho más llevadero. Cuando me contrataron en el Gobierno de Canarias para venir a hablarles de cuidados a los chicos y chicas que están en los centros de menores, nos volvimos a España a vivir y entonces le propuse a mi compañero que cambiáramos los roles. Le dije, necesito que vayamos a España, necesito yo poder trabajar y necesito que tú te encargues de la casa y del niño, ¿no? Y me dijo que sí. Como ella además había cuidado a sus 2 hijos mayores hace muchos años también en casa, a él le pareció estupendo. Y fijaros, ahora estamos experimentando lo fuerte que es el cambio de roles, ¿no? Porque el otro día llegó a casa y me dice, ¿eh? Y claro, yo le digo, ¿qué?
Me dice, ¿no notas nada? Y yo, pues, no noto nada, ¿no? Y me dice, los cristales, que he estado toda la mañana limpiándolos, los he desmontado, le he dado para arriba, para abajo, para atrás, ¿no? Y dije, wow, ¿no? Ahí me di cuenta, porque antes estaba yo en esa posición. Antes era yo la de, mira, cariño, no notas nada, ¿no? Y ahora pues nos encontramos, ¿no? Como ese cambio de roles, ¿verdad? Yo soy la que salgo en la tele, yo soy la que me llevo los aplausos, yo soy la que está en los focos, yo soy la, ¿vale? Y él es el que está en casa haciendo una labor totalmente invisible, ¿no? Porque cuando él friega los cacharros, ya sabéis cómo es esto, ¿no? Que la pila se vuelve a llenar mágicamente a las 3 horas como si no hubieras hecho nada, ¿verdad? Él es el que está haciendo todo el trabajo que no se ve, que no se aprecia, y además fijaros una cosa muy interesante, la gente me pregunta, oye, ¿tu marido no trabaja? Y yo les digo, sí trabaja todo el día, lleva al niño al colegio, lo trae, hace la comida, hace la compra, limpia, digo, claro que trabaja. Lo que me preguntan es si mi marido no trabaja fuera de casa, ¿no? Porque ahora soy yo la principal proveedora del hogar. Yo no podría venir aquí a Canarias a hablaros y a contaros esta cuestión si yo no tuviera un compañero completamente corresponsable y completamente entregado a los cuidados. Yo no podría viajar si él tuviera que ir a la oficina o si él tuviera que trabajar fuera. Entonces es gracias a él que yo estoy aquí, ¿no? Claro, hay gente que me dice, qué productiva eres, Coral, cuántos libros escribes, cuántas charlas das, cómo viajas, no paras, ¿no? Y digo, me dicen, ¿cuál es el secreto? Yo digo, bueno, el secreto cuando yo estaba en Costa Rica y era la mamá con triple jornada es no dormir. Es decir, dormir 4 o 5 horas al día, envejecer, por supuesto, porque cuanto menos dormimos, ¿verdad?, más cansadas estamos, estar en un agotamiento constante y permanente, y bueno, pues ahora que se han cambiado los papeles es como muy curioso que la gente no perciba que el trabajo de mi compañero es trabajo, ¿no? Y que además, claro, bueno, pues de alguna manera nadie se lo reconoce, nadie le aplaude por lo que hace, él lo hace encantado, de mil amores, y bueno, pues desde ahí estamos como experimentando muchas cosas nuevas y dándonos cuenta, ¿no?, del valor que tienen los cuidados y de cómo tratamos de cuidarnos mutuamente, porque yo sí que llego a la conclusión, ¿verdad?, que en las relaciones cuando no hay cuidados mutuos lo que hay es explotación. Es decir, una mujer que se pasa toda su vida cuidando a su marido sin recibir a cambio cuidados amorosos, está en una relación de abuso y de explotación. Esto me ha llevado mucho tiempo darme cuenta, pero lo veo muy claro sobre todo en el ámbito de las parejas, ¿no? En las relaciones donde el deseo sexual no es mutuo, estamos hablando también de explotación, estamos hablando de abuso y estamos hablando de violencia. Claro, fijaros un dato del Fondo de Población para las Naciones Unidas también del año 2021, en el que nos contaron que el 50% de las mujeres no pueden decirle que no a su marido cuando el marido quiere tener relaciones sexuales. ¿Sí? ¿Por qué doy este dato? Bueno, porque de alguna manera las mujeres no tenemos autonomía ni tenemos tampoco libertad y estamos en relaciones de abuso y de explotación con nuestros propios compañeros en nuestras propias familias. Y es muy importante tomar conciencia de eso. Yo ahora recuerdo a mi madre toda la vida diciendo, estoy harta, ¿no? Estoy harta de ser yo la que me encargo de todo y un día voy a agarrar la puerta y me voy a ir. Que eso lo decían mucho las madres en mi época y no sabíamos por qué. Decían eso de, como me vaya yo un día, os vais a enterar, ¿no? Que era una posibilidad aterradora, ¿verdad?, que se fuera la mamá, porque yo en mi casa también he tenido la cuestión de que mi papá era escritor y era él el que nos cuidaba, nos llevaba al cole, nos daba de comer, ¿sí? Que claro, mi padre era un ser, pues imaginaos, yo nací en el año 77, era un ser extrañísimo, ¿no? Mis abuelos, por ejemplo, no podían creer que mi padre cambiara mis pañales, no se lo podían creer, ¿no? De cómo es posible mi hijo cambiando pañales, como si fuera una actividad denigrante, ¿no? Baja, sucia, ¿no? Ahí, reflexionando, cuando mi padre me contaba esto, me di cuenta de que el problema está en que los hombres nunca están en contacto con los fluidos del cuerpo. Nosotras estamos en contacto con los vómitos, ¿no? Limpiamos vómitos, limpiamos mocos, flemas, pus, sangre, ¿sí? Nosotras estamos en contacto con los excrementos y los fluidos de nuestros cuerpos. Entonces, hace poco publiqué en mi blog un post que se llamaba
Los hombres y la mierda, donde hablaba de esto, ¿no? De por qué nosotras estamos en contacto siempre, somos las que recogemos las cacas de los perros, las cacas de nuestras personas mayores, las cacas de nuestros bebés, ¿no? Y por qué los hombres no pueden estar en contacto con todos esos fluidos. Y también la idea de que realmente yo me he dado cuenta de que la revolución verdadera es lo que me decía mi madre, hacer el baño. ¿Sí? Y en Costa Rica, cuando estábamos con los roles tradicionales, yo recuerdo que, bueno, claro, mi chico me decía, a ver cómo hacemos, ¿no?, para educar a Gael, a nuestro niño, pues desde la igualdad, desde el feminismo, ¿no? Y yo le decía a mi chico, él tiene que verlo en casa, tiene que verlo. Yo no va a servir de nada que su madre le suelte un sermón, ni una conferencia, ni nada parecido. O sea, lo único es que él vea, por ejemplo, ahora mismo, Gael, ¿qué ve? Gael ve a su papá en la barbacoa con la camiseta descubierta y una birra en la mano, dándole vueltitas a las chuletas como si fuera un héroe nacional, ¿sí? Y ve a mamá arrodillada raspando en el váter, ¿vale? Esto es la cuestión, ¿sí? Él te ve haciendo pizza, ¿sí? Y te ve, no sé, cortando madera para la leña, ¿vale? Pero no te ve en el váter. Es que en el váter es donde está el epicentro de la revolución, porque sí, no queréis limpiar el váter y es en el váter donde está la situación, ¿sí? Donde está la clave del cambio, ¿no? Porque cuando me preguntan los hombres, ¿qué puedo hacer yo para ser más feminista, para compartir tareas con mi compañera, para el váter? Yo siempre les digo, tú ponte a hacer el baño, ¿vale? Y esto lo he sacado de mi madre, ¿eh? No es mío. O sea, que le atribuyo a ella la grandiosa frase. Está en el baño la revolución. Para mí, los protagonistas de la revolución de los cuidados deberían ser los hombres. Es decir, nosotras nos incorporamos en los años 70 con la revolución sexual, nos incorporamos masivamente al sistema laboral, ¿vale? Al mercado laboral. Pero los hombres no se incorporaron masivamente al sistema de cuidados. Y ahí el desbalance, ¿no? Yo con mi madre tengo una discusión muy grande porque les digo, fijaros, ¿no? Mi madre me decía, es que hay que estudiar, Coral, hay que estudiar y hay que trabajar y tener tu propia profesión para poder divorciarte de Manolo, ¿sí? Manolo, quien sea, ¿no? Entonces, yo crecí con esa idea, ¿no? De sí, hay que estudiar, hay que trabajar para ser una mujer autónoma y poder divorciarte de Manolo. Estamos en el año 2023 y las mujeres seguimos sin poder divorciarnos de Manolo, solo que además tenemos 2 jornadas laborales. Entonces yo le dije a mi madre, ¿qué ha pasado? O sea, vosotras iniciasteis una revolución feminista para que nosotras tuviéramos autonomía y ahora resulta que no se puede vivir con un salario. Porque la ley, ¿verdad? O sea, el problema que tenemos con la vivienda, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, no permite que vivamos con un solo salario. Entonces resulta que ahora no te puedes divorciar de Manolo, tienes doble jornada laboral, Manolo vive como un rey. Porque pensemos, ¿no? ¿Qué hace Manolo? Manolo llega, trabaja 8 horas y después se va al bar con los amigos, se va al gimnasio, se va con la bici a hacer deporte, toca en su grupo de rock, ¿verdad? Hay incluso hombres que cuando tienen hijos e hijas no ven alterada para nada su vida. ¿Os acordáis lo que dijo Rafa Nadal cuando le preguntaron? Un día le preguntaron a Rafa Nadal, oye, felicidades que has tenido un bebé y tal, tu vida, tu profesión se va a ver afectada por la llegada del bebé. Y Rafa Nadal fue como de... No, ¿por? ¿Vale? Y es porque es una pregunta que no se le hace a los hombres, se le hace a las mujeres, ¿no? A las mujeres famosas, cuando tienen hijos, se las pregunta si va a cambiar mucho su vida. Claro, yo discutí con mi madre y le dije, vosotras conseguisteis que nosotras pudiéramos estudiar, que pudiéramos casarnos, que pudiéramos divorciarnos, que pudiéramos abortar, que pudiéramos elegir nuestras maternidades. Pero hay un problema de fondo y es que seguimos sin tener autonomía económica, ¿vale? Y que los hombres tienen un privilegio inmenso ahora mismo, ¿no? Ahora vamos a situarnos en la cena de Nochebuena de la familia Herrera. Una mesa enorme, ¿sí? Donde estamos las mujeres trayendo los platos, ¿no? O sea, tal, ¿vale? Y mis tíos y mi padre, hay que ver porque el rey, es que no sé qué, la monarquía, mira todo lo que ha robado, bla, bla, es que el rey tal y yo. Pero bueno, y luego empiezan a hablar, sí, la patronal, ¿cómo se comporta la patronal? Porque claro, la clase obrera, porque tal y yo. Pues los revolucionarios esto, ¿ah? ¿Sí?
Y les digo, oye, digo, pero si el primero que te tiene que quitar la corona eres tú, que te estoy sirviendo yo aquí a ti y te estoy trayendo el primero, el segundo, el tercero, el postre, el café, el carajillo, los turrones, las nueces y la fruta, por Dios, y ahora también el pacharán. No, yo les decía, pero ¿qué me estáis contando de revolución, de clase obrera, no? Si queréis igualdad, no os podéis comportar como la patronal. Y esto, bueno, no lo digo yo, lo decía Flora Tristán, ¿no? Que decía, la mujer del obrero, ¿verdad?, está más oprimida que el obrero porque tiene doble jefe. El jefe que la explota en el sistema laboral y el marido que la explota en casa, ¿no? Entonces, la situación es, ¿cómo hacemos para compensar que vivamos en un sistema de abuso, ¿no?, en el que las mujeres nos encargamos absolutamente de todo? Porque además, en estos años, hablando de los cuidados, hemos descubierto una cosa muy importante, ¿no? Cuidados no es solo limpiar, fregar, cocinar, cambiar pañales, también es que eso es una cosa que, por ejemplo, siempre me he encargado yo en mi casa, ¿no? Jorge, acuérdate que el sábado comemos en casa de nuestros amigos tal y que hay que llevar un no sé qué. Acuérdate que van a operar a tu hermana de la uña del dedo gordo, ¿sí? Hoy. Acuérdate que es el cumpleaños de tu padre. Acuérdate que, ¿no? Yo me encargo de la carga mental que supone, por ejemplo, ¿qué hacemos este fin de semana? Que a mí me gusta mucho salir al campo, ¿no? Pues soy yo la que miro la ruta, soy yo la que, ¿vale? La que establezco qué vamos a hacer el fin de semana, dónde vamos a ir de vacaciones, cómo lo vamos a pasar, soy la que estoy pendiente de las citas médicas, ¿no? Bueno, ahora hay que decir que, por si me está viendo mi marido en el streaming de YouTube, que él se lo está currando, ¿vale? Se lo está trabajando, ¿no? Para que también yo no tenga esa carga, ¿no? Porque soy la de, con el teléfono te saco los billetes de tren, no sé qué, pim pam, lo organizo todo, ¿no? Estoy aprendiendo a soltar también. Y a dejar que lo organice él, ¿no? Y además, bueno, también he descubierto en mí estas cosas, ¿no? Que, por ejemplo, llego yo de un vuelo de algún lado y me encuentro al niño con una de cuadros y otra de raya de no te pega nada, ¿vale? Pero ya he aprendido a que el niño vaya vestido de cualquier manera, ¿sí? Como sea. Y además ahora lo elige él, perfecto. Que llevas 2 cosas naranjas, da igual, ¿vale? Porque antes, ¿no?, necesitaba tener un control absoluto sobre todo lo que tenía que ver con la logística del hogar. Bueno, pues para mí un poco la clave del cambio que necesitamos y de la revolución que necesitamos es que los hombres se incorporen masivamente al sistema de cuidados, ¿sí? ¿Esto qué supone? Bueno, supone que cuando te dan una baja laboral, o sea, como ahora, ¿verdad?, que me pregunta una amiga de Costa Rica, oye, ¿cómo han conseguido los hombres en España en tantas semanas de permiso? Hombre, es que estuvieron semanas en las principales ciudades de España quemando llantas, ¿vale?, manifestándose como locos, luchando, encarcelados. Fue una lucha sin cuartel en la que los hombres, ¿no? Esto lo digo con ironía, ¿vale?, porque se les dio así, así, pum, ¿no? Y luego duele mucho, ¿verdad?, ver a los hombres en las redes sociales diciendo, aprovecho mi baja parental para hacerme el Ironman y el triatlón de no sé qué y entrenar no sé cuántas horas y aprovecho para sacarme un máster y aprovecho para... ¿Vale? Uno de los indicadores más importantes para entender el mundo en el que vivimos, ¿sí?, es el indicador de el tiempo libre. En todo el mundo los hombres tienen el doble de tiempo libre que las mujeres. Esto implica que ellos tienen mucho más tiempo para hacer ejercicio físico y cuidarse, para estar al aire libre, tienen tiempo para estudiar idiomas, para estudiar másters, oposiciones, doctorados, tienen más tiempo para ascender en su carrera profesional, tienen más tiempo para dedicarse a sus pasiones, tienen más tiempo para ver a su gente querida, tienen más energía y más tiempo que nosotras, y esto implica que también tienen mejor humor. Y viven mejor y son más felices, ¿sí? Porque ellos trabajan 8 horas y luego pueden, pues eso, tocar música, ¿verdad? O dedicarse a pintar o aprender un arte nuevo, pueden ver a sus amigos, pueden ver a sus amigas, tienen mucho más tiempo para tener amantes y amigas fuera del matrimonio. Y esto con respecto a nosotras, porque a mí, claro, recuerdo una broma, ¿no?, que me hizo mi marido de, ay, ¿dónde está tu amante? Y le digo yo, ¿pero qué amante voy a tener yo si no tengo tiempo? ¿Vale? El Instituto de las Mujeres nos explicó que las mujeres españolas de media tenemos 1 hora libre de tiempo al día. Que yo siempre pienso, serán las demás porque yo me quedo dormida. Quiero decir, a mí cuando me dicen, ¿por qué no analizas una serie de Netflix? Si es que Netflix nació a la vez que mi hijo. El mismo año que nació mi hijo nació Netflix. Yo no he visto una serie de Netflix. Yo por la noche caigo redonda, ¿vale?
Entonces, esta profunda injusticia que creo yo, ¿no?, que es que los hombres tienen más tiempo libre que las mujeres en todo el mundo, es muy fácil de cambiar, es muy sencillo de cambiar. Se trata de hacer un reparto de tareas igualitarios igualitaria, ¿no?, en el hogar, incluyendo la carga mental, ¿sí?, e incluyendo también los cuidados a las personas mayores de nuestra familia, ¿no? Ahora mismo la trampa en la que estamos es que hay muchas mujeres que tienen que contratar a otras mujeres, ¿vale?, para que les cuiden pues a los niños, a las niñas y a los familiares. ¿Cuál es el problema? Que si una mujer cobra 1.500 euros, ¿cómo le paga un salario digno a una trabajadora, una cuidadora? Porque si tú le pagas 1.500 euros a la cuidadora, pues para eso no vas a trabajar, te quedas tú, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso se paga la mitad o mucho menos. Porque para que las mujeres trabajadoras podamos ir a trabajar, tiene que haber alguien en el hogar que se encargue de todo. Y esto es lo que yo le planteaba a mi mamá, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo es posible que...? Porque fijaros, en los años 70 sacaban unos memes, no se llamaban así, carteles que decían: mujer, la casa embrutece, ¿no? Estar en la casa embrutece, hay que salir fuera de la casa. Vale, yo salgo, yo encantada. ¿Quién limpia? ¿Quién barre? ¿Quién cocina? ¿Quién hace la compra? ¿Sí? Porque no se hace sola, ¿no? Entonces, para mí la trampa bueno, pues de lo que ha estado pasando estos años y de cómo las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral es a costa de quién. En primer lugar, a costa de las abuelas. ¿Sí? Que ahora que por fin las abuelas pueden, ¿no?, una vez liberadas de su trabajo de crianza, pueden empezar a estudiar, a hacer todo lo que les apetece, a viajar con las amigas, ¿no?, a vivir la vida que quisieron vivir y nunca pudieron, ¿no?, y hacer cosas que nunca pudieron hacer y ahora sí pueden, ahora las metes otra vez a criar a los nietos, ¿no? Que me parece como profundamente injusto, en el sentido de que yo pienso que las mujeres deberíamos tener garantizado nuestro derecho a cuidar a nuestros propios hijos e hijas. ¿Por qué? Porque no es normal que tú, con unas semanas de vida, tengas que entregar a tu hijo a otras personas y tú volver a incorporarte a un mercado laboral que además, ojo, si dijésemos que es que el mercado laboral, bueno, pues todos nuestros trabajos son apasionantes, maravillosos, ¿no?, que nuestros trabajos son increíbles, que nos lo pasamos súper bien en el trabajo, que cobramos un pastón, pero no es así. No es así, ¿no? La mayor parte de las mujeres tenemos precariedad, trabajamos en trabajos duros, ¿verdad? Y lo que no podemos hacer es explotarnos unas a otras para que los hombres puedan vivir como siempre. Este es mi planteamiento, ¿no? Desde el punto de vista político. Luego, a nivel social y cultural, es el momento de revalorizar los cuidados. Ahora más que nunca, ¿vale? Vamos a pensar una cosa. Los seres humanos somos, junto con las aves, tenemos crías muy inmaduras, ¿vale?, que tardan mucho tiempo en hacerse mayores. ¿Esto qué supone? Bueno, pues que un ternerito a los 3 días ya está a las pocas horas ya está de pie y ya puede mamar de la teta, ¿vale? Y nosotros tardamos muchas semanas en erguir el cuello, muchas semanas y meses en ponernos de pie, mucho tiempo en adquirir el lenguaje, ¿vale? Tenemos crías muy inmaduras que necesitan muchísimos cuidados, igual que los pajaritos, ¿sí? Además, las infancias y las adolescencias son cada vez más largas. Ahora mismo los jóvenes nos vamos con 40 años de casa, ¿vale? Entonces cada vez dura más. Pero además también cada vez las personas mayores duran más. Es decir, antes la media de esperanza de vida estaba en 60 años, ahora está en 85 en nuestro país, ¿no? Entonces, cada vez necesitamos más tiempos de cuidados, el primer tercio de tu vida y el último tercio de tu vida. Y en medio, ¿a qué nos tenemos que dedicar? A generar ingresos, a ganar dinero, a pagar una hipoteca, a ahorrar para la vejez, ¿no? El sistema productivo no nos permite cuidar y además no nos deja tiempo para el amor, que esta es una de mis reivindicaciones más importantes, ¿no? El capitalismo nos quita energía y nos quita tiempo y no nos deja tiempo para el amor, porque en el ámbito familiar los cuidados son una demostración de amor, ¿no? Y pensarlo bien, los seres humanos estamos aquí porque cuando nos desarrollamos como Homo sapiens, fuimos grupos nómadas que se iban moviendo desde África hacia Europa, viajando constantemente en busca de recursos y solo sobrevivimos gracias al apoyo mutuo, a la cooperación y al trabajo en equipo. Y además sobrevivimos porque a las personas con discapacidades, a las personas mayores, no las dejábamos tiradas.
¿sí? Iba el grupo unido y solo gracias a eso un grupo de 30 personas pudo, ¿verdad?, expandirse por todo el planeta y por todos los continentes, ¿no? Nosotros estamos aquí gracias al amor y a los cuidados. Y creo yo entonces que es el momento de empezar a darle valor a esta cuestión, ¿no? A entender que si no nos cuidamos y si no aprendemos a cuidarnos, bueno, pues nos vamos a extinguir. Entonces, yo trabajo los cuidados desde 3 niveles, ¿vale? El primer cuidado es aprender a cuidarme a mí misma, el segundo es aprender a cuidar mis relaciones, el tercero es aprender a cuidar los espacios que habito y el planeta en el que vivo, ¿sí? No solo cuidar mi hogar, también cuidar las aulas, también cuidar mi centro de trabajo, ¿no? Y cuidar los espacios en los que yo me muevo a diario. Entonces, la cuestión con los cuidados es que bueno, pues no nos enseña nadie a cuidarnos. Quiero decir, los seres humanos vivimos en una permanente contradicción entre Eros y Tánatos. Eros es la vida, el amor, ¿vale? El sexo, la felicidad. Tánatos es la muerte y la destrucción. Somos una especie profundamente autodestructiva. Nos estamos cargando el planeta, lo estamos destrozando. Estamos contaminando el agua, la tierra, lo que nos comemos, estamos contaminando el aire, estamos talando todos los árboles, estamos destruyendo nuestro propio hogar. ¿Sí? Pero no solo a un nivel colectivo, también a un nivel personal. Por ejemplo, vivimos en un momento en el que nuestra sociedad es una sociedad completamente adicta. Estamos completamente adictas al teléfono, completamente adictas al azúcar, al chocolate, al alcohol, al café, a los tranquilizantes, a los psicofármacos. Y aquí este es otro dato que me parece muy importante. Fijaros que siendo España el país que más sol y más horas de luz tiene de Europa, somos las que consumimos más psicofármacos, tranquilizantes y ansiolíticos y antidepresivos. ¿Por qué? Porque estamos agotadas. O sea, porque estamos absolutamente agotadas, ¿no? Porque la sensación, el ritmo de vida que tenemos no nos permite cuidarnos a nosotras mismas, que esta es una de las claves de los problemas, ¿verdad?, que se plantean, ¿no?, las personas que trabajáis con cuidadoras. ¿Cuándo me cuido yo? ¿Pero en qué momento me cuido yo? ¿No? Y cuidarte, muchas veces la sociedad nos plantea que cuidarte es irte a hacer una sesión de belleza a la peluquería, ¿sí? Es algo mucho más profundo. No es solo comer sano, mantener la línea, hacer ejercicio físico. Sobre todo yo creo que el autocuidado tiene que ver con las relaciones que tenemos con los demás. Y ahora voy a explicar, ¿no? Existen 2 grandes fuentes de sufrimiento para los seres humanos. Una es la falta de agua potable, de comida caliente 3 veces al día, la falta de techo, la falta de derechos humanos y de necesidades básicas, que nos hace sufrir mucho. Y por otro lado, la otra gran fuente de sufrimiento son las relaciones entre nosotros. Relaciones en el seno de la familia, relaciones con el vecindario, relaciones con los demás. Si os fijáis, las relaciones humanas nos quitan mucho tiempo, mucha energía y también nos dan muchos disgustos, ¿vale? Porque no sabemos querernos bien. No nos han enseñado a cuidar a la gente, ¿no? Yo observo, tanto en mi propia familia como en todas las familias, unos niveles de maltrato horrorosos que no identificamos como maltrato. Quiero decir, una de las cosas más importantes que ha descubierto el feminismo es que la violencia no solo son los golpes, no solo es la violencia sexual y física, ¿vale? También está la violencia económica. También está la violencia psicológica y la violencia emocional. Todo lo que hace daño es violencia. Y si lo haces, además, si haces daño a una persona y te beneficias de ese dolor, más violencia todavía, ¿sí? Desde esta perspectiva, yo me he puesto a trabajar conmigo misma y me he dado cuenta de que yo no solo sufro violencia, opresión y explotación, también la ejerzo. ¿Quién ha cosido este vestido? Que me he comprado yo el otro día justo para estrenarlo aquí, para venir toda guapa, ¿no?, a Canarias. Este vestido lo han hecho probablemente mujeres y niñas que viven en los países del tercer mundo, que trabajan en unas condiciones inhumanas, ¿sí? Y que, bueno, gracias al cual yo me puedo vestir con ropa más o menos barata, ¿no? Es muy importante para mí el darme cuenta de cómo yo sufro violencia y cómo la ejerzo también. Y cómo uso mi poder con respecto a los demás, ¿no? Hay una viñeta que es bueno, que explica el patriarcado de una manera muy gráfica, que es un hombre abroncando a su empleado en el trabajo. Ese hombre llega a casa y abronca a la mujer,
la mujer abroncando al niño y el niño al gato. Eso es el patriarcado, ¿vale? Se trata de que lo que solemos hacer es aprovecharnos y tratar mal a las personas que tenemos por debajo de nosotras, ¿sí? Y que son más débiles y que necesitan más cuidados. Y yo ahora, por ejemplo, llevo mucho tiempo haciendo un trabajo muy importante de autocrítica amorosa para entender qué cosas me hacen sufrir a mí y cómo yo hago sufrir a los demás. Identificar todo lo que quiero mejorar en mi vida para poder ser mejor persona. ¿Por qué? Porque siendo mejor persona mis relaciones son más fáciles, ¿no? Entonces, por ejemplo, con mi pareja, ¿cómo cuidamos la pareja? Pues una de las cosas que hacemos, un día decidimos que no íbamos a discutir delante del niño y que entonces hay que discutir cuando él se duerma. Claro, si tú te cabreas a la 1 de la tarde y tienes que esperar hasta las 9 de la noche, pues es verdad que a las 9 de la noche ya va más relajada, ¿me entendéis? Ya no vas con la vena hinchada de, ¿no? Ya va más relajada. Y además nos sentamos como para hacer una asamblea del amor, ¿no? Y entonces, ¿tú cómo te has sentido? Y yo cómo me he sentido, ¿vale? En vez de es que tú, porque me he dado cuenta de que los seres humanos, no sé por qué, cuando nos peleamos, el objetivo parece que es destrozar psicológicamente al enemigo, machacarlo, hundirlo y humillarlo. Y en el seno de la pareja tenemos mucha información muy valiosa, ¿sí? Con la que podemos hacer mucho daño, porque sabemos cuáles son los puntos débiles de nuestra pareja, ¿no? Entonces la cuestión es, bueno, ¿nos peleamos para qué? Nos peleamos para ver cómo hacemos para que no vuelva a suceder, por ejemplo, ¿no? Tipo, Coral, me ha molestado mucho esto de ti, vale, pues me lo voy a trabajar para que esto no suceda. Antes yo lo que hacía era defenderme, ¿vale? Porque me decían, es que Coral, ¡sí! Y ahora lo que hago es escuchar a mi compañero, qué es lo que me tiene que decir, y después hacer autocrítica y decir, oye, me lo voy a trabajar, para que no te haga daño, para poder convivir, para que nuestra relación de pareja funcione y para que nos dure un tiempito, ¿no? Y lo estamos consiguiendo, ¿no? Y además no solo lo hago con mi pareja, también lo hago con mis amigas, también lo hago con mi mamá, ¿no? También observo todas las luchas de poder que tengo con la gente a mi alrededor, porque a todos nos gusta dominar y a todos nos gusta llevar la razón y a todos nos gusta que nos digan que somos maravillosos, ¿no? Que somos especiales, que somos únicos y auténticos. Y además nos gusta que nos obedezcan y que nos aplaudan, ¿vale? Y por eso yo, por ejemplo, creo que uno de los trabajos de autocuidado más grandes no solo es trabajarte tu autoestima, para aprender a aceptarte a ti misma como eres, sino también trabajar el ego. Porque es el ego el que nos pide los aplausos, ¿no? Es el ego el que nos pide la dominación, ¿no? Del marido o de la esposa, de los hijos, de toda nuestra gente alrededor. Es un trabajo difícil porque no tenemos herramientas. A mí nunca me han enseñado en el colegio las cosas básicas que necesitamos para la vida. Por ejemplo, aprender a despedirnos de nuestra gente querida. ¿Sí? Como he contado antes, ¿no? Cuando mi familia se ha visto en el entorno de la muerte, en vez de todos asumir que ya llegaba la muerte, a disimular todos, ¿no? Uy, qué buena cara tiene este hombre, ¿vale? Pues eso, por ejemplo, lo he trabajado con mi familia, ¿no? Oye, cuando una persona se muere, se muere. Y vamos a, iba a decir a disfrutarlo, no. Vamos a intentar que el proceso sea lo menos doloroso para todos y para todas nosotras, ¿no? Igual que celebramos las nuevas personas que vienen a la familia, pues también hay que decir adiós con cariño a la gente, ¿no? También me hubiera gustado que me enseñaran a separarme de mis parejas. Porque, claro, ahora, por ejemplo, lo veo claro, ¿no? Igual que podréis ver, ¿no? Si miráis en Google, tengo un blog con muchísimos posts y, bueno, en mis libros también hablo de estos temas, ¿no? De cómo otras formas de quererse son posibles, otras formas de relacionarse son posibles, otras formas de organizarse política y económicamente son posibles y también otras formas de separarse son posibles, ¿no? Cuando yo planteo, por ejemplo, a veces voy a dar a charlas en institutos y le digo a la gente, bueno, a los chavales y a las chavalas les digo, tú te puedes separar sin hacer daño a tu pareja. Tú te puedes separar y romper tu relación sin hacer una guerra, ¿sí? Porque fijaros, vivimos en constantes guerras, vivimos en una guerra permanente, primero contra nosotras mismas, porque nosotras mismas, sin darnos cuenta, también aplicamos esa autodestrucción dentro de nosotras. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, para que se entienda lo que digo, yo me he dado cuenta que yo para estar bien de ánimos tengo que dormir bien y tengo que comer bien, que para estar fuerte tengo que estar físicamente bien, ¿no? Pero yo no sé si os ha pasado alguna vez
Que de repente tenéis un día negro, ¿no? Y de repente empiezas a pensar qué mal la vida, qué mal todo, esto es una mierda, qué horror, ¿vale? De repente digo, si es que has dormido 4 horas, Cori, solo es eso, 4 horas has dormido. ¿Vale? Tomo conciencia, ¿no? Incluso digo, es que no has bebido agua, bebe agua. ¿Has comido bien? Tal, ¿no? O incluso darme cuenta de, es que esto me viene de la conversación que tuve ayer que me dolió, ¿sí? Porque lo que os digo, ¿no? El autocuidado no solo es un asunto, una cuestión física de dormir bien, comer bien, alimentarte sano, equilibrado, etcétera, sino sobre todo esto, ¿sí? Es nuestra salud mental lo más importante. Y además los índices que estamos viendo ahora con el tema de la salud mental son realmente preocupantes. O sea, los niveles de suicidio en el mundo, de autolesiones, de depresiones, enfermedades, trastornos mentales y emocionales son cada vez mayores, ¿sí? Por eso es cada vez más importante aprender a cuidar nuestra salud mental, ¿no? Y una pregunta que yo os lanzo aquí, que os invito a haceros a vosotras mismas y a vosotros mismos y no solo una vez en la vida, es que hay que hacérselo, yo creo, muy de vez en cuando. ¿Qué es lo que yo necesito para estar bien? ¿Vale? ¿Qué es lo que yo necesito para estar bien? ¿No? Es una pregunta que yo al principio, fijaros, lo primero que me respondí fue que mi marido, mi hijo, mis padres, mi hermana, mis sobrinos, que estén todo bien, mis amigos. Entonces fue de, no, Coral, ¿qué necesitas tú para estar bien? ¿Vale? Porque esto es una pregunta que cuando haga talleres con mujeres, todas dicen lo mismo, que mi gente está bien. No, tú. Y digo, bueno, yo necesito tiempo, necesito energía, ¿vale? Necesito espacios para ver a mis amigas, para cantar, para bailar, para desahogarme, para desconectar. Necesito una vida sin estrés. Necesito, me pongo, no paro de pedir, ¿no? Pero que al principio cuesta pedir para una misma, ¿me entendéis lo que os digo? Nos cuesta pensar en qué necesito yo porque siempre estamos pensando qué necesitan los demás. Y además nos hacemos mucho más responsables de la felicidad y el bienestar de los demás que del nuestro propio. ¿Sí? Y en eso, bueno, pues yo trato de ser responsable conmigo misma. Esta es una de las claves, por ejemplo, de la revolución amorosa y de la revolución de los cuidados dentro de mí. Es decir, para yo poder estar bien, necesito tener tiempo para el amor, necesito que mis relaciones sean menos complicadas, ¿no? Necesito también que las luchas de poder con la gente a la que quiero se bajen un poquito, ¿sí? Necesito también aprender y tener herramientas para dialogar, para hacer más bonita y más fácil mi vida y también más bonita y más fácil la vida de los demás, ¿sí? Pero nunca anteponiendo la vida de los demás sobre la mía, porque si yo no estoy bien, yo no puedo cuidar, ¿no? Y me he dado cuenta, por ejemplo, ¿verdad? Yo, fijaros, me metí en este tema de la crianza con apego, amorosa, respetuosa, no sé qué, ¿no? Y cuando tú le dices a tu hijo, ¡para ya!, de repente dices, ¿vale? Dices, hostia, soy una maltratadora. O sea, acabo de gritar a mi hijo, ¿no? Ahí es cuando yo hago un trabajo y darme cuenta de que yo necesito estar bien para poder tratar bien a mi niño, para poder tratar bien a mi marido, ¿sí? Y para poder estar bien conmigo misma y con mi entorno, ¿no? Familiar. Para eso lo que he ido haciendo es una toma de conciencia del qué necesito yo, qué necesitamos las mujeres, qué necesitan los hombres y desde esa necesidad, hacerme responsable completamente de mi bienestar. Porque muchas veces una piensa que, es que nos han educado así. A las niñas nos han educado para que pensemos que hemos nacido para cuidar, que además en nuestro ADN está no solo los cuidados, sino la vocación de servicio, de sacrificio, ¿no? De renuncia. Parece que además, como las mujeres somos emocionales y nos gusta mucho el amor, pues entonces demostramos el amor a través de los cuidados, ¿verdad? Y Silvia Federici es una antropóloga italiana que nos dijo, no, ellos lo llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo gratis, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, yo me he dado cuenta, por ejemplo, de la importancia de la comunidad y de las redes que necesitamos crear para cuidar y para cuidarnos a nosotras mismas, ¿vale? Una vez que yo he asumido el compromiso con mi autocuidado, ¿vale? Empiezo a ver cómo puedo cuidar mis relaciones, porque para que mi vida esté bien, pues necesito que mis relaciones sean lo más fácil posibles, ¿no? Eso me ha llevado, por ejemplo, a romper algunas relaciones. He tenido que romper relaciones con gente que no me trata bien y no me cuida bien.
Y también he tenido que dejar relaciones en las que los cuidados no son mutuos. Es decir, relaciones en las que yo doy y no recibo lo mismo, ¿no? Porque para mí esta es la clave, entender que las relaciones tienen que ser mutuas. Pero ahora lo que quiero es que pensemos un poco en el tema de la comunidad. Es decir, criar sola es muy duro. Es muy duro, es inhumano. En la vida una mujer ha estado sola en un piso encargada de 3 jornadas laborales. Siempre hemos criado las mujeres juntas, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo de mi mamá, bueno, pues mientras una iba a la farmacia, la otra se quedaba con los niños, ¿no? Una iba al huerto o a pasear al perro y era, bueno, pues una crianza en comunidad. Eso lo estamos perdiendo en las grandes ciudades. En los pueblos yo creo que todavía, ¿verdad? Y esas redes, ¿no? De primas, hermanas, tías, vecinas, amigas, ¿sí? Y creo que es súper importante porque el patriarcado siempre ha intentado que las mujeres establezcamos entre nosotras relaciones de rivalidad, de competencia, ¿no? Que nos maltratemos entre nosotras, que nos machaquemos, ¿verdad? Y creo que bueno, pues una de las cosas más revolucionarias que podemos hacer para tumbar el patriarcado y también el capitalismo, ya que estamos, ¿no? Si se pone una a pedir, creo que una de las claves es que volvamos a recuperar nuestras redes de mujeres, a cooperar entre nosotras y aprender a querernos bien y aprender a tratarnos bien. Fijaros que una de las cosas que a mí más me están preocupando del trabajo que hago con adolescentes es que no tienen sentido lo comunitario, no saben pensar en el bien común. Porque claro, estamos viviendo ahora mismo en un momento de individualismo exacerbado, de narcisismo exacerbado, ¿no? Fijaros que ahora hay chavales y chavalas que en vez de amigos o amigas lo que quieren son seguidores, fans, ¿sí? Que yo les digo, oye, los fans no pueden ser vuestros amigos, ¿sí? Porque no hay una relación de tú a tú, de igualdad, ¿no? Estamos cada vez más solos y cada vez más solas. En Madrid se mueren las personas mayores y nadie se entera hasta que no huele el cadáver. Y los vecinos llaman a los bomberos, ¿me entendéis? O sea, estamos en una sociedad realmente cada vez más inhumana, ¿no? Entonces, claro, para mí la propuesta es, porque el diagnóstico que hacemos en ciencias sociales, ¿no? Pues es tremendo, ¿verdad? Pero ahora es pensar, bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Para que la gente no se muera sola. ¿Qué hacemos para establecer redes de cuidado y de apoyo mutuo? Porque para mí esta es la clave, ¿no? Del cambio que necesitamos. Uno, que los hombres aprendan a cuidarse a sí mismos, que aprendan a cuidar a sus parejas y a sus familiares, que aprendan a cuidar el planeta en el que viven. 2, que podamos crear estas redes de cuidados y de apoyo mutuo. Para eso, claro, tenemos que entender que los valores del sistema en el que vivimos ahora mismo son el acaparamiento, la acumulación, la competencia, la rivalidad, las relaciones de dominación y sumisión, las relaciones de abuso, ¿sí? Los valores del capitalismo y el patriarcado están basados en la propiedad privada, en la posesión y en la crueldad, ¿por qué no decirlo, no? Entonces, lo que necesitamos es justo lo contrario, ¿vale? Valores basados en la ideología feminista, pacifista, ecologista, es decir, poner en el centro los cuidados, en el centro de las políticas públicas los cuidados, ¿no? Yo hago un ejercicio muy interesante con los chavales porque como sabéis que ahora muchos de ellos están muy influenciados por el discurso de la ultraderecha, ¿vale? Pues cualquier cosa que les diga sobre feminismo y tal, se ponen, ¿no? Entonces yo he encontrado en los cuidados una manera de entrarles sin que se pongan a la defensiva, ¿no? Y lo que hago es plantearles una pregunta tan simple, ¿no? Como, ¿qué necesitas tú para vivir bien? ¿Qué podrías hacer para que tu vida fuera mejor? ¿Qué podrías hacer para que la vida de tu gente fuera mejor, ¿no? ¿Qué podrías hacer para...? Yo les planteo, ¿no? Están subiendo las violaciones de hombres en manada a chicas jóvenes, ¿vale? Pues, ¿qué hacemos? ¿No? La propuesta es, ¿qué hacemos? Entonces les pongo a trabajar, les digo, si fuerais presidente o presidenta del gobierno, tuvieras unos millones y un equipazo de gente, ¿cómo eliminas el sufrimiento o erradicas o disminuyes el sufrimiento de la gente? ¿Qué es lo que más nos hace sufrir? ¿Vale? Hacemos el listado, ¿no? La falta de derechos, la falta de recursos y las relaciones de amor y de desamor que tenemos entre nosotros y nosotras, ¿no? Y bueno, pues me funciona mucho mejor, ¿no? El pensar, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos lo planteamos? Siento que es tal el pesimismo del mundo en el que vivimos que hay mucha gente que no entiende que hay otros mundos posibles, otras formas de organizarse.
Todos nosotros estamos como instalados en una especie de pesimismo de que las cosas son así, que esto es lo que hay y que lo único que podemos hacer es sobrevivir como podamos, ¿no? Y yo creo que no. ¿Por qué? Porque, bueno, en el planeta hay gente que es capaz de funcionar en comunidad. Cada vez menos, pero lo hay, ¿no? Y yo creo la cuestión está en la comunidad, es decir, que nos repartamos el trabajo entre todos y todas. Y que todos y todas tengamos la misma carga y que además hagamos de los cuidados una actividad que no esté basada en el sacrificio, la entrega, la abnegación, ¿vale? Sino basado en lo mutuo y lo recíproco. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, pues os invito a soñar, porque es que si no soñamos nos deprimimos y salimos de aquí todas hechas polvo, ¿no? Yo os invito a soñar. ¿Cómo sería vuestra vida si tuvierais 4 horas de trabajo remunerado y 4 horas para todo lo demás? Por ejemplo, cuidado del hogar, desayuno, comida, cena, ir a la compra, ¿vale? Cuidados a los niños y a las niñas. Y hablo, claro, de 4 horas de trabajo remunerado, pero con salario de 8, ¿sí? ¿Vale? Y mejor todavía, o sea, un buen salario para vivir, ¿no? ¿Cómo sería tu vida? Y yo me pongo a imaginar cómo sería mi vida y yo digo, madre mía, sería maravillosa, ¿eh? Si trabajara 4 horas y tuviera 4 horas para cuidar de mi gente, para cuidarme a mí, ¿no? Para sacar la casa adelante, para poder ver a mi gente querida, ¿no? Porque creo que es fundamental. El poder tener tiempo libre, como os he dicho antes, ¿no? Para mí el indicador del tiempo libre es uno de los más claros. Entonces, claro, esto supone hacer un cambio radical que yo creo que podría transformar nuestra sociedad de arriba abajo. ¿Por qué? Porque como ahora toda la carga de cuidados la realizamos las mujeres, el reparto de esas tareas de cuidados nos haría responsables a todos y a todas, ¿no? Es decir, no puede ser que tú, por ejemplo, si naces hombres, te pases toda la vida recibiendo cuidados en tu infancia, en tu adolescencia, ¿no? Luego en la adultez por parte de tu esposa, después en la vejez por parte de tu esposa o de tus hijas, ¿no? No es justo que la gente te cuide y tú no cuides. Entonces, por eso creo que también es tan importante que entendamos que es una cuestión de justicia social, ¿no? Que las mujeres tenemos derecho a vivir una buena vida. Y esto yo la primera vez que se me ocurrió así pensándolo, yo tengo derecho a vivir una buena vida. La pregunta que os lanzo es, ¿y qué es una buena vida? ¿Sí? Porque es cierto que cada una de nosotras, ¿verdad? Y de nosotros tiene un concepto diferente de lo que es vivir bien, ¿no? Pero para mí una buena vida es una vida libre de explotación, de sufrimiento y de violencia. Y es un derecho. Es un derecho humano que está contemplado en la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Que todos y todas tenemos derecho a vivir con lo básico, a vivir bien, a tener tiempo, a tener energía, ¿verdad? Y a tener nuestros derechos humanos fundamentales garantizados. No es fácil como plantearte ese horizonte de utopía de un mundo en el que podríamos vivir mucho mejor todos y todas y que además pensar, ¿no? Nuestro planeta es un lugar hermosísimo, es un auténtico paraíso, ¿sí? Que estamos destrozando porque tenemos un afán terrible, ¿no? De acumulación y de poder. Bueno, pues yo creo que es muy importante también plantearnos la cuestión que está relacionada con el poder. ¿Cómo estamos usando nuestro poder? ¿No? Cómo nos aprovechamos del poder que tenemos, ¿no? Y cómo incluso, por ejemplo, las mujeres estando en posiciones de subordinación también ejercemos nuestro poder. Claro, yo por ejemplo, fijaros, cuando cuidé a mi abuelo me di cuenta de lo auténticos tiranos que pueden ser las personas que reciben cuidados. ¿Vale? O sea, y suena muy duro, pero mi abuelo, por ejemplo, a mí me trataba como si fuera una criada. O sea, niña, tráeme esto, niña, tráeme lo otro. Necesito no sé qué, tal. Y si me veía sentada, por ejemplo, leyendo, decía, voy a dar la tarea. Está aquí la pobre muy, ¿no? Y era de, oye, niña, y me tal, oye, y hazme tal. Y nos, ¿vale? Para que estuviera constantemente, ¿no? Con él, pendiente de todo. Claro, yo las noches que no habíamos dormido era de... Ya, ¿no? Y encima tener que trabajarme un poco a nivel terapéutico bueno, pues lo ingrato de cuidar a alguien que no valora lo que estás haciendo, ¿no? Y que además, bueno, pues se hace también la víctima para que lo cuides más, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, he necesitado de cuidados con mi cesárea, ¿no? Imaginaros, me ha costado mucho porque cuando cumples el papel de yo soy la fuerte y te ves en la cama que no te puedes levantar, ¿no? También he aprendido que es muy importante aprender a recibir cuidados. O sea, no pensar que puedes tú con todo,
No pensar que no hace falta que nadie te cuide, ¿no? No pensar que tú eres la fuerte, ¿no? Que eso también yo creo que nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Que pensamos que podemos con todo, además yo creo que lo que nos ocurre es que no calculamos el coste que tiene el hacerte la fuerte con todo, ¿no? Que también un día puedes llorar, que también un día te puedes derrumbar, que también un día puedes decir no puedo más, ¿no? Y que también un día puedes decir necesito ayuda, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, bueno, pues siento que realmente el valor que tiene la familia es ese. Es decir, poder contar, ¿no? Tanto hablo de la familia de sangre como de tus seres queridos, de tus amigos, de tus amigas, de tu gente, ¿no? Que tú puedas contar con esa gente cuando estés mal es uno de los mayores tesoros del mundo. Porque, fijaros un dato que también me parece impresionante. Resulta que la soledad mata más que el colesterol, que la tensión alta, que el hipotiroidismo y que todas las enfermedades estas por la cual vamos al médico. Voy a volver a repetirlo a ver si se entiende. La soledad mata más que las enfermedades, estas que creemos que son las que más nos matan, que son las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Y el cáncer. Nos mata más la soledad. ¿Esto qué significa? Que, bueno, pues que tenemos que poner en valor precisamente, ¿no? Este tema de cómo hacemos para que nadie se muera solo, para que nadie viva solo, ¿no? O sola, para que podamos establecernos en redes de apoyo mutuo. Para mí, lo más hermoso de la pandemia fue comprobar, por ejemplo, cómo en barrios de Madrid la gente se organizaba para ir a ayudar a las personas mayores. Porque, claro, en el pueblo pues es más fácil, ¿no? El apoyo y los cuidados en red, pero en Madrid es absolutamente imposible. Y me pareció maravillosa la gente que empezó a establecer, por ejemplo, recaudación de alimentos para dar a las personas que no tenían trabajo ni ingresos de ningún tipo en aquel momento, y cómo, bueno, pues la gente empezó a juntarse para apoyarse mutuamente. En Madrid, por ejemplo, acompañaban a las personas mayores a la farmacia, al banco a sacar el dinero, y también, muy importante, les dedicaban tiempo, ¿no? Que este es como el gran tesoro que tenemos hoy en día, ¿vale? El tema del tiempo. Entonces, en una sociedad tan deshumanizada, creo que son los cuidados los que pueden volver a unirnos a todos y a todas en estructuras de apoyo mutuo, de cooperación en equipo, de colaboración, ¿no? Valores que, por ejemplo, a mí mis padres sí me han enseñado, también los he aprendido en la escuela, pero que viviendo en un mundo tan individualista como en el que vivimos, realmente es todo, a mí me parece como súper subversivo que podamos pensar en términos de comunidad, en ver cómo hacemos para juntarnos, para organizarnos de manera que a nadie le falte nada, ¿no? Y de manera que tú puedas dar cuidados y también recibirlos, ¿no? Que para mí esta es la clave de la transformación que necesitamos en los cuidados, que sean mutuos, que sean recíprocos, que sean correspondidos. Voy a beber agua que me deshidrato. Vale, vamos a ir cerrando porque dijimos que íbamos a hacer un turno de preguntas para que podáis hablar de lo que queráis y podáis preguntarme lo que queráis. Pero antes, bueno, pues contaros eso, ¿no? Que para poder transformar nuestra sociedad realmente yo creo que la clave está en poder repartir los cuidados, ¿sí? Y en poder crear estructuras en la que la gente tenga empatía, ¿no? Uno de los valores para mí principales de la revolución en la que estamos ahora mismo es la empatía y la capacidad de, pues de ser solidario y de ser solidaria. Son cuestiones que no vienen dadas en nuestra naturaleza, hay que aprenderlas, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy criando a mi niño y le estoy enseñando a cuidarse a sí mismo, a cuidar sus relaciones, pero también estoy enseñando a desarrollar esa capacidad de empatía, porque no vienen con ella los bebés, ¿no? Cuando tú un bebé le dices, oye, tienes que compartir los juguetes. No, ¿vale? Oye, tienes que dejarle a los amigos, ¿vale? Pues eso hay que entrenarlo, ¿sí? Y también entrenarlo yo dentro de mí, ¿no? La empatía, la solidaridad, la sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo me he dado cuenta es que en la época aquella que os contaba al principio de la charla, ¿no? Con 12, 13 años, que yo era muy rebelde, con 15 también, ahora mismo yo me siento todavía más rebelde que antes,
porque ahora tengo mucha más conciencia de las injusticias que hay en el mundo, ¿no? Ahora tengo mucha más conciencia bueno, pues de lo mal que está el mundo y de cómo podríamos cambiarlo. Yo a veces lo veo muy claro, ¿verdad? Si pudiéramos poner también en valor el amor, o sea, el amor de la comunidad, ¿no? El amor de la gente a la que queremos. Fijaros que yo en mi plan de autocuidado, para cuidar mi salud mental y emocional, una de las cosas que he hecho ha sido introducir en mi agenda el amor. Porque normalmente mi agenda es reunión con tal, ir a no sé dónde, a Soria, a dar una charla, sacar los billetes de tren, responder no sé cuántos mails, no se te olvide el avión, el hotel, papá. Y de repente empezó a meterle a mi calendario, a Google Calendar, le empezó a meter el amor. Entonces, ¿esto qué supone? Pues que cuando he visto mis vacaciones he dicho, bueno, yo quiero ver a mi gente querida, quiero estar con mi gente, quiero dedicarles tiempo, no les veo en todo el año, ¿no? Entonces me he puesto en los grupos de WhatsApp, oye, que ¿por qué no pasamos las vacaciones juntos? Arrancamos unos días, ¿no? Muchos de mis amigos son artistas, tienen vidas muy... Bueno, los autónomos es que tenemos pocas vacaciones en general, ¿no? Y entonces... a veces se creen que estoy un poco loca, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente les llega el martes un WhatsApp mío que pone te quiero mucho. Y me llaman, ¿estás bien, Cori? Y digo, sí, estoy bien. ¿Por qué? No, es que un martes así a las 10 de la noche, te quiero. ¿Quieres decirme algo? Una mala noticia. Y digo, no, es que hay que decirlo. Es que te quiero. Sí, es que te quiero y quiero que sepas que te quiero y que estoy pensando en ti. Y que eres importante en mi vida y que te necesito en mi vida. Claro, se piensan que es que les voy a decir que me queda una semana de vida, porque no entienden, ¿no? O sea, es como de, pero te estás despidiendo, y digo, no, al revés, estoy celebrando que estamos vivos, ¿no? Y les insisto también, ¿no? Oye, hay que de verdad buscar hueco para verse. ¿Sí? Tenemos todas las agendas hasta arriba, es verdad que tal, pero no puede ser, por ejemplo, no sé si sabéis ese momento de vuestra vida en el que ya solo ves a la gente en los entierros. ¿Sabéis de lo que hablo? Eso que hacemos en los entierros de, ¡ay, madre mía, a ver, que no se nos muera otro, a ver si nos vemos, ¿no? A ver si nos vemos, ¿no? Que si no nos vemos en el entierro hay que ver, ¿no? Pues no, hay que verse también para celebrar la vida. Hay que verse también cuando estamos bien, ¿no? Con las amigas hay que quedar no solo cuando estamos hechas polvo o nos deja Manolo, sino también cuando estamos plenas, felices y enamoradas, ¿no? Y en este sentido yo creo que en la medida en que aprendamos a valorar el gran tesoro que es nuestra gente querida, porque pensarlo bien, el último día, imaginar, ¿no? Vamos a situarnos en los últimos días de nuestra vida. Pues yo siempre imagino que voy a tener tiempo para despedirme. Entonces, pues ponle que tengo una semana. Yo no me voy a llevar a la muerte las joyas, el yate, el Ferrari y todo eso, ¿vale? Yo me voy a llevar los recuerdos de mi gente querida. Los abrazos que he recibido, los besos que he recibido, las noches de pasión y sexo con mis amores, ¿no? Voy a recordar mis cumpleaños, ¿no? Voy a recordar en aquel momento en que no tenía dinero y mis amigos me prestaron dinero. Voy a recordar las veces que pude llorar en los hombros de mi gente querida, ¿no? Y las veces que yo he podido acompañar a mis amigas en sus partos, en sus procesos de enamoramiento, en sus procesos de divorcio, ¿no? Y ese es el gran tesoro que tenemos, no hay otro. La gente que nos quiere y que nos cuida. Y la gente a la que queremos y a la que cuidamos, ¿no? Y en la medida en que tomemos conciencia, yo creo que nos será también más fácil, bueno, pues aprender a cuidarnos a nosotras mismas para poder estar bien bajo el convencimiento, ¿no? De que las mujeres no hemos venido a este mundo a sufrir, no hemos venido a este mundo a sacrificarnos. Y además os digo a todas, que yo sé que muchas de las que estáis aquí ya lo sabéis, pero lo digo para la gente joven, no hay recompensa por sufrir. No hay premio, ¿vale? Una cree que si tú te entregas mucho, si lo das todo, si das tu alma a tu pareja o a tu familia, o no, una piensa que va a haber una recompensa, una retribución, un premio. No hay premio, ¿sí? Y lo saben las mujeres mayores que han pasado toda su vida cuidando, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante, ¿no? Que a las chicas jóvenes las eduquemos bajo la idea de que todo en las relaciones tiene que ser mutuo, ¿no? Y que ellas no pueden asumir el papel de criadas de sus maridos, ¿no? Y que no deben aceptar bajo ningún concepto relaciones de desigualdad y de abuso en nombre del amor,
¿sí? Porque el amor no es eso, ¿no? Creo que esto es muy importante porque también tenemos que trabajar con los chicos para decirles lo mismo, es decir, tú no puedes vivir como un rey, tú tienes que dar los mismos cuidados que recibes y bueno, pues esta yo creo que es un poco la clave, ¿no? de este cambio social. ¿Por qué? Porque ahora mismo, bueno, pues cuidar parece que no es una cosa importante, ¿no? Parece que todavía seguimos diciendo lo de ¿y tu madre en qué trabaja? No trabaja. Todavía seguimos diciendo eso de las trabajadoras del hogar que están en casa, ¿no? Sin salario, sin vacaciones, ¿no? Y es que fijaros, yo en algunas de mis charlas empiezo a decir, en España hay el equivalente a 16 millones de personas, bueno, más, cerca de 20 millones de personas que trabajan sin salario, sin vacaciones, sin seguridad social, sin días de descanso, ¿vale? Y todo el mundo me mira así como, ¿y quién? Digo, las mujeres. ¿Sí? Las mujeres que cuidamos no tenemos ni descanso, ni vacaciones, ni jubilación, ni nada de nada. Es un trabajo permanente y constante, ¿no? Fíjate el tiempo que tardamos en darnos cuenta, ¿no? De que, por ejemplo, cuando hablamos de vacaciones, si tú vas a un apartamento en la playa, ¿vale? Como hacemos lo de la península, ¿no? Va a un apartamento en la playa, mamá tiene que seguir haciendo la compra, cocinando, haciendo lavadoras, solo que en otra casa. Eso no son vacaciones, ¿no? El tomar conciencia de, oye, tengo derecho a vacaciones, tengo derecho a, ¿no? Esto es súper importante, que las niñas y las mujeres tomemos conciencia y nos rebelemos y les pidamos a nuestros compañeros, oye, quiero igualdad y, oye, también yo necesito recibir los mismos cuidados que doy, ¿no? Necesito recibir los mismos cuidados que doy y educar a las nuevas generaciones, como os decía antes, ¿no? Que le decía yo a mi marido, es que Gael te tiene que ver hacer el baño, ¿sí? Para poder criar a un niño, pues que no sea un niño abusón, ¿verdad? Que no sea un niño macho, que no sea un niño violento, que sea un niño que sepa darle valor al amor, darle valor a los cuidados, darle valor al sexo también y a las relaciones con las mujeres y con los hombres, ¿no? Es bien complicado porque yo siento que tengo en contra a toda la sociedad. O sea, yo en septiembre entregué a mi niño todo puro, ¿verdad? Nada de patriarcado en sus venas y claro, pues ya desde septiembre hasta el final del curso el niño ha ido trayendo a casa patriarcado que no veáis, ¿no? Pues fijaros, la primera cosa que he aprendido del patriarcado fue que los mayores son mucho mejor que los pequeños, que los grandes y los fuertes son mejor que los bajitos y los débiles, ¿no? Solo eso, o sea, así ya se aprende el patriarcado, ¿no? Y además la idea de que tú, al ser grande, tienes derecho a aplastar al pequeño. Por ejemplo, yo soy un humano, ella es una hormiga, la piso, porque total, ¿no? Y es así como los niños empiezan a aprender el valor de la violencia, a divertirse haciendo sufrir a los demás y aprovechándose de sus privilegios, de su tamaño o de su fuerza para hacer daño a los demás. Es un reto inmenso, ¿no? Enseñarle a mi hijo que él, por ser más grande, no tiene derecho a abusar ni a hacer daño absolutamente a nadie, ¿no? Es un reto porque la sociedad lo que le dice es justo lo contrario. Y ahora vamos con el porno, ¿verdad? Que a los 8 años ya empiezan a ver porno y ya empiezan a disfrutar del sexo en base a la violencia y el sometimiento de las mujeres, ¿sí? Porque eso es lo que aprenden en el porno. A excitarse viendo mujeres humilladas, escupidas, ¿vale? Penetradas, destrozadas. Y es así como están aumentando las violaciones, las manadas de las manadas, ¿no? Y las violaciones en grupo. Es un reto inmenso, porque todas las pantallas, lo que aprenden los niños en las pantallas es a divertirse haciendo sufrir a los demás, ¿no? Y yo lo que estoy intentando enseñar a mi hijo en casa es a cuidar sus emociones para que no hagan daño a nadie, que es lo que estoy haciendo yo conmigo misma, ¿no? El entender, por ejemplo, que cuando yo estoy muy, muy, muy cabreada, yo no puedo insultar a mi pareja y no puedo dar un golpe en la mesa y no puedo, ¿no? Que mis emociones, que por muy nerviosa, estresada, llena de miedo, lo que sea, la emoción que sea que me invada, mi emoción no puede hacer daño a nadie. Ni mis celos tampoco pueden hacer daño a ninguna mujer. Desde esta perspectiva, os estoy hablando de la perspectiva de la ética del amor y de la filosofía de los cuidados, ¿no? Para mí es súper importante que aprendamos a comportarnos desde ahí, porque ahora que cada vez hay menos niños y niñas
educadas en la religión católica, no les estamos dando los valores necesarios para que puedan aprender a ser buenas personas. Y además no está de moda, ¿no? Quiero decir que aquí lo importante es ser muy guapo, tener muchos fans, ganar mucho dinero, ¿verdad? Tener éxito en la vida, pero nadie se preocupa de ser buena persona, ¿no? Y a mí me parece que esta debería ser una de las principales preocupaciones de ahora mismo, ¿no? Porque en la medida en que aprendamos a comportarnos desde una perspectiva ética, primero nos vamos a cuidar a nosotras mejor, nos vamos a procurar una buena vida, nuestras relaciones sexuales, románticas, familiares, vecinales van a ser mucho mejor, ¿no? Y yo creo que para esto, ya termino, es muy importante que tengamos referentes, ¿no? Que tengamos referentes como guías, ¿verdad? En nuestra cultura nos ofrece modelos a seguir para que aspiremos un poco a ser como ellos, ¿sí? Cuando yo hago un análisis de los referentes que tenemos en la actualidad, por ejemplo en televisión y en el cine, en las películas, en las series, los hombres protagonistas suelen ser narcos, suelen ser mafiosos, suelen ser tipos súper violentos, con una mutilación emocional horrible, suelen ser tipos que no creen en nada, que no tienen ilusión por nada, que no pueden conseguir nada de lo que se proponen con su inteligencia, con sus conocimientos, con sus habilidades, ¿no? Lo tienen que conseguir por la fuerza bruta. A los niños les estamos dando referencias de hombres terribles. ¿Sí? No les estamos dando referencias de hombres buenos, de hombres que cuidan, de hombres que resuelven sus conflictos sin violencia, ¿no? Y a nosotras las mujeres lo mismo. En la televisión y en los medios vemos siempre mujeres jóvenes, sexys y guapas, porque las demás no existen, ni las mayores, ni las gordas, ni las menopáusicas, ni las mujeres con discapacidad, ¿no? Solo vemos a mujeres sexys, hipersexualizadas, cosificadas, ¿no? Que nos ponen como ejemplo a seguir para que nos comparemos con ellas. Además siempre suelen ser mujeres de derechas profundamente reaccionarias, ¿sí? Que están únicamente obsesionadas por el sexo, el dinero y el amor de un hombre que las quiera, pero que sea millonario, ¿vale? Con esos ejemplos, ¿cómo educamos a las nuevas generaciones, ¿no? Claro, el otro día yo me di cuenta, digo, sí, en la pantalla no tenemos referentes de personas admirables, pero lo tenemos alrededor. ¿Sí? El otro día que presenté mi libro en Madrid vinieron mis tías del pueblo a verme, ¿no? Todas con las canas que cuando yo me las dejé se las dejaron ellas y me las quedé mirando y dije, estas son las niñas de la guerra, ¿verdad? De la dictadura, ¿no? Que han pasado tantas penurias y aquí están las tías todas fuertes con 86 años que tienen, ¿no? Digo, estas son mis referentes, mujeres que cuidan, ¿no? Mujeres valientes, mujeres que han tirado para adelante, ¿no? Que han sacado adelante toda la familia, ¿no? Y mujeres que me han enseñado y de las que he heredado la energía, la fortaleza, ¿no? y la valentía y todos una serie de referentes maravillosos que encuentro dentro de mí y que me alegro mucho de tener, ¿no? Pero que también creo que eso a nivel cultural tenemos que potenciarlo porque aunque no salgamos en las pantallas, estamos en todas partes, ¿no? Y no sé, yo ahora, por ejemplo, cuando trabajo con chavales y chavalas, ¿no? Todos los chicos saben quién es Mario Vaquerizo, ¿sí? Un tipo de derechas profundamente reaccionario, pero nadie sabe quién es Oscar Camps, que es el capitán del barco Open Arms que salva vidas en el Mediterráneo todos los días. Todos conocen a Alaska, ¿sí? Pero nadie conoce a Berta Cáceres, ¿no? Una mujer hondureña, activista indígena, que se enfrentó a uno de los hombres más poderosos del planeta, nada más y nada menos que al señor Florentino Pérez, del Real Madrid, y perdió la vida por ello, ¿vale? Esas son las heroínas y los héroes que necesitamos, esas son las referencias que necesitamos, ¿no? Gente que está dispuesta a cuidar a su comunidad, a defender los derechos de su comunidad, ¿no? Y gente que pues cuida el planeta y cuida la vida, ¿no? Yo creo que esta es la clave frente a la destrucción, el odio, el rencor, las armas y la guerra. Yo creo que el único antídoto es el amor y los cuidados, ¿no? Y esto no lo digo yo, ya lo dijo Jesucristo, en fin, lo han dicho muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Que el amor nos puede salvar y el amor no entendido como algo que yo doy a los demás, sino como algo que está en constante circulación, ¿no? Y que lo recibo y lo doy, ¿no? Y yo siempre digo que el amor está en todas partes. Yo tengo una escuela virtual que se llama Laboratorio del Amor, donde trabajo con mujeres de todas las edades, ¿no? Que muchas veces cuando se presentan, ¿no? Dicen, bueno, yo estoy sola, y le digo, no, estás soltera.
Sola no estás, estás rodeada de gente que te quiere. Que no valores eso es otra cosa, pero sola no estás en el mundo, estás sin pareja. Y estar sin pareja no es ninguna desgracia, quiero decir que el amor no es solo el amor de pareja, el amor es todo. Cómo tú te relacionas con los objetos, cómo te relacionas con los espacios, cómo te relacionas con tu gente querida, ¿no? Para mí, ese es un poco bueno, pues el horizonte con el que yo trato de vivir también, ¿no? O sea, por ejemplo, antes me ponía muy nerviosa cuando me subía al escenario, bueno, pues siempre da cosa, ¿no? ¿Verdad? Y me ayudó muchísimo, ¿no? Cuando mi director yo estaba en un grupo de teatro y me dijo, Cori, hazlo con amor. Todo lo que se hace con amor, pues salir mejor o peor o tal, pero tú te quedas con la tranquilidad de que lo has hecho con amor. Entonces, si tú tienes que dar una conferencia, pues dala con amor, ¿no? O si tienes que escribir un artículo o escribir un libro, lo que quieras, pero con amor, con alegría y con generosidad, pensando en lo que estás aportando, ¿no? Y bueno, pues con amor termino la charla y os agradezco muchísimo todo el tiempo que me habéis escuchado. Ahora quería pediros, muchísimas gracias, tenemos un par de micrófonos y es que necesito que os lo pongáis aquí porque no os he dicho al empezar la charla que tengo una discapacidad auditiva y con el avión vengo con un zumbido que no oigo muy bien, entonces pues si queréis hablar o comentar o sugerir o hacer preguntas, ¿vale? La compañera Idaira tiene un micrófono que os puede pasar. Yo sé que hemos hablado de muchísimas cosas, ¿verdad? Que muchos temas han salido. Ahí al fondo, ¿vale? Pero bueno, lo que queráis, lo que se os ocurra, lo que os apetezca. Maravillosa. Comulgo totalmente con que los cuidados hay que ponerlos en el centro de la vida porque es realmente transformador. Pero por supuesto, lo que comentas, ¿no? Cada camino de vida es una experiencia y una enseñanza donde sobre todo dónde están los propios límites que nos tenemos que poner y no los que les tenemos que poner a otros, es fundamental para no entrar en el juego del victimario social, de la injusticia social que comentas, que ahí sí que me gustaría hacer un inciso, que tú misma lo has dicho, que dices que yo sé que estoy en contra de todo lo que circula, y es sobre todo en los casos de cuando hablamos que la desigualdad nace precisamente del acceso no igualitario de la mujer al sistema económico, ¿no? Y si vamos al sistema económico y vamos a una jurisprudencia como la que tenemos en España, donde un código civil en pleno siglo XXI, como el que estamos, todavía recoge en el código de familia que una mujer cuando se separa, si ha trabajado fuera de la casa, se entiende que no ha hecho un cuidado de la familia y se ve privada de derechos iguales cuando ha realizado una labor de cuidado en ese grupo familiar. Ahí estamos hablando de la parte oscura, la maravillosa, por supuesto, es el amor. Apuesto por ella, yo creo que no hay nada más revolucionario, pero sí hay que tener en cuenta que sí hay que hacer políticas transversales, sobre todo hay que aplacar problemas desde la raíz y desde la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que tenemos en este país. Solamente ese inciso. De verdad me ha parecido maravilloso y encantada de estar aquí, que estés en la isla. Gracias. Este dato, perdona, no lo sabía. Yo no sabía, lo que has comentado, no lo sabía. Que si trabajas fuera no se te reconoce el trabajo de cuidados. Es increíble. Hay que cambiarlo ya. Ok. Hola, mira, te escuché hablando con mucho interés y me pareció muy importante cuando hablas de que hay que comenzar, y tú estás comenzando con tu hijo desde pequeñito, a cambiar una cantidad de patrones que tenemos
que los hemos ido heredando de madres a hijas, abuelas, es una cadena, ¿no? Pero siempre me ha preocupado en este nuevo movimiento de, yo entiendo el feminismo, creo en esas mujeres que tú dices que pasaron la guerra, y fueron muy feministas, ¿verdad? Pero veo que en vez de acercar la igualdad, esa que tanto queremos, con lo que muchas veces hacemos, establecemos la división. Y desde donde hay que empezar es desde que están aquí chiquititos. No los adolescentes, los adultos, sí, claro. Pero cuando tú empiezas más chiquitito, todos esos valores que hablaste también, se crean con más fuerza. Igual que los crearon en nosotros, esos que no son tan buenos y que ahora queremos cambiar. Entonces creo que deberíamos partir de esa parte de educación que a veces no vemos. La vemos muy poco. Pero la educación que llame al niño, pero que atraiga al padre, que atraiga a la madre, al abuelo, al tío, porque yo creo que es esa comunidad la que se forma cuando tú estás yendo al colegio, cuando tú estás yendo con los amigos, cuando tú vas a tu casa y le dices a tu papá o a tu mamá, mira papá, me dijeron esto, mira mamá, me dijeron esto, y que tú tengas la capacidad, la información, porque esa es otra, de poder decirle a tu hijo, mira mijo, esto así no es, se tendría que hacer de esta otra manera porque sería más justo. Esa palabra justo, justicia. Porque a mí me dijo una psicóloga una vez, es que el mundo es injusto. ¿Y qué? Le contesté yo. Y por eso me lo tengo que comer así. ¿Injusto? No, injusto no. Yo creo que puede cambiar y ser mejor. Un poquito más justo. Y creo que y lo más interesante es que para que cambie, el cambio primero tiene que empezar en una misma y en uno mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, hay cosas que me doy cuenta de que me irritan de los demás, por ejemplo, y que digo, mira a ver tú, Coral. Por ejemplo, mira tal. O sea, por ejemplo, incluso con el machismo, ¿no? Yo también me trabajo mi machismo y me trabajo todo aquello que veo en los demás, pues también me lo reconozco en mí. Por ejemplo, yo antes de empezar a cuidar a mi abuelo era una mujer muy egoísta y muy solidaria, ¿no? Entonces es tomar conciencia de qué es lo que me quiero yo trabajar para ser mejor y ponerme a entrenar en ello, que es un trabajo muy arduo. Y lo peor es que además es para toda la vida, porque es para toda la vida, o sea, el ir viendo a ver qué te puedes trabajar tú para ser mejor, qué puedes hacer para que tus relaciones sean mejor, etcétera. Con respecto a los niños, ¿no? Yo creo que también las mamás estamos ahora mismo como que tenemos toda la sociedad en contra, ¿no? Las mamás que queremos educar a niños con valores pacifistas, feministas, tenemos todo absolutamente en contra. Y en algún momento hay mujeres que tiran la toalla, ¿no? Y que dicen, tal, yo estoy en la lucha, ¿no? Porque creo que ni libros, ni conferencias, ni talleres, ¿no? Que lo más importante que yo puedo hacer o que puedo contribuir en esta sociedad es criar un niño que tenga pues estos valores de la igualdad y de la justicia, ¿no? Y que sepa relacionarse con mujeres y que sepa tener relaciones sin hacer daño a nadie o intentando, bueno, pues no hacer daño a nadie. Pero es toda una... Vamos, que es un reto que tenemos enorme, ¿no? Y que siento que es muy, muy difícil porque los medios de comunicación siguen anclados en los roles de género, ¿no? En los estereotipos, en los mitos, y los siguen perpetuando. Fijaros que tenemos cada vez más tecnología, ¿no? El cine ahora en 5D, bla, 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 pero el esquema narrativo es siempre el mismo. Siento yo, ¿no? Que siempre es el macho que salva al mundo, la mujer que espera, etcétera. Tenemos que cambiar los cuentos que nos cuentan. Y hay que cambiar de héroes, hay que cambiar de heroínas, de tramas, de finales felices, ¿no? Y hay que contar otros relatos para que los chicos sepan que hay muchas maneras de ser hombre y también las mujeres sepan que hay muchas maneras de ser mujer, ¿no? Y que no tenemos por qué, bueno, pues obedecer, ¿no? Los mandatos sociales que nos dicen cómo deben ser las mujeres y cómo deben ser los hombres, ¿no? Sino que entendamos, por ejemplo, pues
lo más sencillo que hemos estado aquí hablando, ¿no? Que cuidar es un asunto de todos y de todas y que es una responsabilidad social y que todos tenemos que contribuir al cuidado de las personas de nuestro entorno porque, bueno, pues una cuestión de humanidad, ¿no? Por ejemplo, a mí una de las cosas que me enseñaba mi madre, ¿no? Nunca se niega un vaso de agua a nadie, ¿no? Es una cosa, mi madre decía, eso es universal en cualquier país del mundo. O sea, nunca el agua y tampoco se niega nunca la comida. Si tú ves a alguien que tiene hambre, tú tienes que compartir con los demás, ¿no? Y la verdad que me siento muy feliz de que mi mamá me haya educado desde ahí, ¿no? Pero lo más importante es como llevarlo a la realidad y ponerlo en la práctica del día a día. ¿Quién? Ejemplo. Es decir, cuando tú estás hablando de, no es la charla ni lo que le voy a ir a decir a los chicos al cole, ni lo que le voy a hablar a los niños más pequeños, adaptándolo a su entendimiento, es el ejemplo que llevan en el lugar donde más conviven. Y puede ser el cole como puede ser el hogar, pero principalmente el hogar, que es la parte que está difícil ahorita. Creo que uno de los grandes pasos que podríamos hacer es crear escuelas libres de violencia. Porque ahora mismo los niños y las niñas sufren mucha violencia y ejercen mucha violencia entre ellos y contra los profesores. Y es donde yo creo ahora mismo los niños y las niñas están aprendiendo a divertirse haciendo sufrir a los demás. Y un cambio radical en el mundo sería poder enseñar a los niños y a las niñas a divertirse sin hacer daño a nadie. ¿Sí? Es uno de los grandes retos, ¿no? Porque bueno, pues vivimos en un mundo muy violento y en permanente guerra en todos los lados, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos, no? Bueno, pues para crear espacios de paz y espacios libres de violencia. No sé si hay alguien más. Hola, ¿qué tal? A mí me quedó, o sea, me impactó mucho muchas palabras tuyas, pero no me da tiempo enumerar todas. Me quedo con amor, cuidado y la preparación de la despedida, ¿no? Porque sí es verdad que el amor es fácil, bueno, es fácil decirlo porque y difícil llevarlo a la práctica. En esto, difícil llevarlo a la práctica en los momentos que estamos viviendo, ¿no? Principalmente comparto con la compañera de detrás que hay que impartirlo desde el hogar, que sientan que los niños están rodeados de amor y lo practiquen, ¿no? Es verdad también que me quedo también con el cuidado. Si los niños no están acostumbrados a ver que se cuidan a los demás, no, por muchas charlas no lo van a hacer. Otra cosa es la preparación a la despedida. Cuando tú cuidas a una persona, le dedicas el 100%, los 365 días, y lo dedicas con amor, que ahí volvemos al amor otra vez. Entonces tú lo vives, no vives la película de que dice, como dices tú, te dice, ay, qué buena cara tienes, o cómo te brillan los ojos, porque yo lo viví con mi padre, con la despedida, ¿no? Entonces fue amargo, pero a la vez dulce. Yo a su médico le dije, mi padre tuvo una muerte dulce. Mi madre tuvo un desahucio en una clínica, ¿no? Que no iba a vivir. Ella sigue viva con 91 años, eso lo celebramos ahora. Y tengo un hermano con derrame cerebral. Yo, bajo el amor, me puedo arrimar el hombro a ti, incluso abrazarte, porque yo me vi muy rebelde con la vida. Porque yo me vi con 3 a la vez. Un hermano con derrame cerebral, mi madre totalmente encamada y mi padre con un cáncer muy agresivo de colon. Entonces yo quería echarme a correr. Entonces yo no sabía cómo hacerlo. Y me puse muy rebelde con la vida. Más anteriormente que había perdido con mi hija con 18 años un accidente de tráfico. Entonces yo quise echarme a correr. Yo no tenía isla donde correr. Donde yo conocí a esta gente maravillosa que el puzzle era un puzzle donde la pieza se me había perdido. De hecho, estoy sudando porque lo estoy viviendo, ¿entiendes? O sea, mi experiencia fue a la vez amarga, pero a la vez maravillosa. Y sigo con el amor. Porque si yo no tengo amor, no puedo cuidarlo. Y yo sí transmito primeramente el amor y la despedida que sea muy dulce, si tienen la oportunidad. Porque no saben la maravillosa ricura que se queda. Y termino, y te felicito por tu gran capacidad de transmitir todo esto y todo lo que podamos aportar. Y yo, si me lo permiten, doy gracias a COFADE, que fue mi primer puzzle de pieza que encontré para terminar el gran puzzle que tenía en mi vida, que yo lloraba mucho porque no sabía por dónde correr. Y gracias. Pues muchas gracias a ti. Y a COFADE,
Muchas gracias también a CUFADE por crear estos espacios que son tan importantes, ¿no? Espacios donde podamos hablar, donde podamos desahogarnos, donde nos sintamos escuchadas, donde nos sintamos arropadas, ¿no? Yo creo que una de las claves también de los cuidados y del autocuidado es que entendamos que como, bueno, yo lo que he hecho en mi vida ha sido poner en el centro el disfrute, el convencerme a mí misma que tengo derecho a disfrutar, ¿no? Que tengo derecho al placer, que tengo derecho a divertirme, ¿sí? Aun siendo cuidadora, aun siendo mamá, ¿no? Que cuesta mucho, ¿verdad? Porque está el tema de la culpa, un temazo que da para otra conferencia, ¿vale? El tema de la culpa cuando yo me estoy trabajando el tema de la culpa, me tengo que estar constantemente convenciendo a mí misma de que tengo derecho a disfrutar, ¿no? Y una de las claves, chicas, yo creo, para el autocuidado es que nos demos cuenta de que una de las principales fuentes de disfrute está en las pasiones, en nuestras pasiones, ¿sí? Cuando hablo de pasiones me refiero a las cosas que nos dan placer, a esas actividades que hacen que no mires el teléfono ni un segundo y que se te pase el tiempo así, ¿no? Hay gente que es dar un paseo por la naturaleza, otra gente que es ver atardeceres en el mar. Otra gente le encanta el patchwork, ¿no? Hay gente que encuentra pasión en la música, en la literatura, artes marciales, el yoga, lo que sea, ¿no? Que busquéis siempre, que tengáis de referencia siempre actividades que os dan placer y os hacen sentir bien y os ayudan a desconectar de los problemas, ¿no? En mi caso, por ejemplo, para mí es pasear, leer, que me encanta leer, escribir, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi marido, uno de los sistemas de cuidados entre él y yo es que nos demos de vez en cuando ese tiempito, ¿verdad? Para hacer lo que nos gusta de verdad, ¿no? El decir, por ejemplo, esta tarde, yo a veces se lo digo así a mi marido, esta tarde la quiero para mí, ¿no? Porque quiero leerme una novela o porque quiero, no sé, quedar con mis amigas o salir a bailar o salir a cantar o cualquier cosa que nos guste y nos dé placer y nos venga bien, ¿no? El decir, tiene que haber unas horas a la semana para mí misma, porque antes os decía, ¿no? De meter en el calendario y en la agenda el amor, también hace una misma, ¿no? Y decir, de esta semana tiene que haber un día para mí, ¿no? O un ratito para mí, ¿no? Aunque sea una siesta. ¿Me entendéis? Que cuando estás cuidando, una siesta es un auténtico lujo, ¿no? Y mi marido me lo pide a mí, ¿no? Me dice, oh, Cori, hoy yo necesito una siesta, hoy necesito yo una tarde, ¿no? Y nos vamos turnando porque nos hemos dado cuenta de que no es solo estar siempre los tres en familia, es que también tenemos que estar por separado, ¿no? Y tener nuestros espacios y nuestro tiempo, ¿no? Y en ese sentido, pues, por ejemplo, yo siento que mi pareja va muy bien porque tenemos esa libertad, ¿no? De, por ejemplo, cuando voy a Madrid, pues él se queda con el niño y yo voy a ver a mi gente querida, ¿no? Esos espacios también de soledad. Yo a veces necesito estar sola. Para mí es muy importante tener espacios donde yo pueda estar conmigo misma hablando, desconectar, olvidarme de mis problemas o al revés, darles una vuelta a los problemas a ver cómo puedo salir de ellos, ¿no? Y por eso os aconsejo, ¿no? Que pongáis en el centro del autocuidado las pasiones, las cosas que te gustan hacer, las cosas que te dan placer y la gente a la que quieres, ¿sí? Había otra compañera por ahí, sí, que tenía el Idaira. Ah, está aquí, perdona. Mira, Idaira, después ahí atrás. Hola, buenas tardes a todas. Solamente era para hacer un pequeño comentario a propósito del amor. Empezar por nosotros mismos, querernos a nosotros mismos. Queriéndonos a nosotros podemos querer a los demás. Eso es. Hola, gracias Coral, porque yo te conozco hace tiempo y te sigo en redes. Hace unos años Kika Fumero te trajo unas jornadas del amor romántico y bueno, y como lo personal es político, me di cuenta de que tus palabras construyen en los demás procesos de transformación y en mi caso ha sido así y entonces tengo el compromiso de hacerlo cuando estoy en entornos de docencia o de comunitarios o lo que sea. Bueno, te quería decir algo que estoy personalmente trabajando, que es trabajar desde el perdón, empezar a aprender a pedir perdón, porque es algo totalmente subversivo, es decir, en un mundo capitalista como este y neoliberal, el pedir perdón es como un acto de bajarnos el ego
y de reconocernos y mirarnos en nuestros errores hacia los demás. Y he aprendido a pedirle perdón a mi hijo y a mi hija cuando estoy cansada, para que entiendan que no estoy enfadada con ellos, sino que estoy enfadada porque no soy capaz de gestionar mis emociones. Entonces le quito la culpa y yo me voy relajando, ¿no? Entonces me ayuda a ser más feliz, gestionar ese perdón y darte las gracias, porque para mí ha sido una pieza clave en mi proceso, y como esto se va contagiando con nuestra red, pues ahí tengo un montón de mujeres revolucionadas. Gracias. Muy, muy interesante esta visión que nos has dado del perdón. Sí, porque yo por ejemplo me estoy trabajando también mucho la humildad, ¿no? Porque imaginaos lo que es estar, ay, Coral, eres maravillosa, ay, Coral, eres estupenda, ay, Coral, no sé qué, como de Dios mío. Entonces me tengo que trabajar mucho el ego, ¿sí? Y la humildad, para estar con los pies en la tierra, ¿no? Y para, bueno, pues ser consecuente con lo que predico, ¿no? En la autocrítica y tal. Y es muy interesante lo que has dicho del perdón, ¿no? El que podamos reconocer errores, pedir disculpas, ¿no? Reconocerlo, porque normalmente vivimos en una sociedad que nos ponemos inmediatamente a la defensiva, ¿verdad? Ante cualquier persona que nos señala el egoísmo, que nos señala no sé qué, ¿no? Y es que os fijáis qué duro, ¿verdad? Porque es un trabajo con relación a los demás, pero también con relación a ti misma, ¿no? Yo, por ejemplo, he tardado mucho tiempo en terminar la guerra contra mí. Ahora soy mi compañera y mi aliada, pero he pasado un tiempo de mi vida que no me cuidaba y que me trataba mal a mí misma, ¿no? Y por eso ha dicho la compañera lo primero, ¿verdad? El amor hacia una misma, porque la guerra del patriarcado está en 3 niveles: la guerra contra las mujeres, la guerra entre las mujeres y la guerra contra nosotras mismas, ¿no? Y bueno, pues ahí está precisamente, yo creo, ¿no? La transformación y la utopía, el decir, quiero un mundo de paz conmigo misma, lo primero, ¿no? También ser más comprensiva con una misma, porque las mujeres además, ¿verdad?, que somos muy tendentes a ser muy exigentes y muy perfeccionistas con nosotras mismas. Entonces yo creo que también, oye, hay que ser comprensivas, ¿no? Y tratarnos con cariño y con amor. Fíjate, solo os digo una cosa, ¿no? Ahora cuando salgáis de aquí, ponerle atención a la manera en que os habláis a vosotras mismas. Cómo os decir las cosas, porque todas tenemos un diálogo interno, ¿no? Que es, pues por ejemplo, pues tengo que hacer no sé qué, uy, vaya, qué tal y cual, ¿vale? Cuando habléis con vosotras mismas, mirad a ver en qué tono lo hacéis, qué palabras usáis, cómo lo hacéis, ¿no? Porque yo cuando le puse atención me di cuenta de que me trataba muy mal. Y dije, esto no puede ser, si no se lo permito a un hombre, ¿cómo me lo permito yo a mí misma, no? Y por eso, ¿no? Empezar desde ahí, desde el diálogo contigo misma, cómo te tratas, qué palabras utilizas, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, me animo y me digo, venga, no pasa nada, Cori, venga, adelante, ¿no? Me hablo con más amor. Creo que esta es una de las claves del trabajo y del cambio, ¿no? ¿Quién más era? No sé si había alguien. No sé cómo estamos de tiempo. Creo que ya son las 8:05. que seguiríamos hablando y conversando porque esta revolución de los cuidados es día a día y yo creo que seguiremos conversando porque Coral nos has enamorado, tú tienes un vagón en tren entero en Acufade por y para todas las mujeres, para todas las personas. Yo creo que lo que toca es agradecerte por traernos esta toma de conciencia, estos espacios que de por sí es un autocuidado. Como comentabas, el autocuidado va más allá de tener tiempo para ir al gimnasio, para comer sano. El cuidado empieza por cómo nos tratamos a nosotras mismas y cómo cuidamos las relaciones y cómo nos cuidamos en comunidad. Coral, gracias infinitas en nombre de Acufade, de aquí nuestra presidenta Mari. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a los compañeros y compañeras que han estado en el sonido, en imagen,
Gracias de verdad a todo el mundo por venir y por estar aquí, a cuidarse y a disfrutar. Agradecer a todas las personas aquí que han estado aquí, aparte del ayuntamiento, sobre todo al equipo aquí de producción, de maquinistas, todas las personas que han hecho todo este esfuerzo para estar aquí hoy presentes, los que nos han seguido por streaming, y gracias y seguimos cuidándonos. Un fuerte aplauso a todas nosotras y nosotros. Gracias.